Buenos días, ¿cómo están? Me da gusto que nos estén acompañando una vez más. Les saludamos Humberto, Ismael y yo, y aquí estamos. Gracias a Dios estamos bien y bueno, según las encuestas o el cuestionario que enviamos y con amabilidad los de Árbol Plantado, miembros de Árbol Plantado lo llenaron, todo parece indicar que seguimos todos bien, la gran mayoría está bien, pocas personas están teniendo dificultades y a los pocos que les están teniendo como iglesia les estamos ayudando. Así que debemos sentirnos bien, debemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos, estamos cumpliendo con lo que la Biblia nos pide que hagamos y también pues agradezco a todos aquellos que han estado ofrendando, que no son miembros de la iglesia. Los miembros tenemos la responsabilidad, ¿verdad? Y aquellos que son congregantes y han escrito para preguntarnos cómo pueden ofrendar también ellos, les agradezco a las personas de otros países que nos han estado ayudando también enviando ofrendas. Les agradecemos mucho y deseamos que Dios les multiplique en esta vida y en la venidera, ¿verdad? Y bueno, el objetivo de hoy es retomar el tema del gobierno de la iglesia. La semana pasada hablamos sobre cómo enfrentar la ansiedad, la antepasada hablamos sobre la resurrección de Jesús, el domingo de resurrección, y hace 4 semanas fue cuando lo empezamos. La primera parte estudiamos lo que es el gobierno de la iglesia desde una perspectiva bíblica, la segunda parte estudiamos el congregacionalismo, cuál es la autoridad que ha recibido la asamblea cuando se reúne, o sea, los cristianos de una congregación en particular, y después hicimos la pausa por la situación del domingo de resurrección, como lo comenté, y a raíz de la extensión que nos hacían de la cuarentena, ¿verdad? Comenté la semana pasada que nuestras autoridades anunciaron que la cuarentena se extiende hasta el 30 de mayo y el día de ayer nuestro gobernador anunció que los transportes públicos van a tener limitaciones en horario. Va a haber un horario matutino y un horario vespertino y los domingos ya no va a haber transporte público. Esto con la intención de evitar que las personas salgan innecesariamente. Me ha tocado ver que cuando me toca ir a conseguir comida para mi familia, he visto personas que salen a pasear con sus hijos y es quizás esperado de aquellos que no tienen temor de Dios, pero ningún cristiano debería estar haciendo eso. Espero que nadie de Árbol Plantado se esté saliendo a pasear en estas fechas. Debemos todos guardarnos, esperar en Dios, tener paciencia y esperar que esto pase, ¿verdad? Según nuestras autoridades, las escuelas están planeando regresar a la normalidad del 1 de junio. Si todo continúa a como se espera el día de hoy y no nos agregan más días, quizás al finalizar mayo estemos hablando de cómo reincorporarnos a nuestras actividades normales. Mientras tanto, pues aquí seguimos, ¿verdad? Y como nos habíamos propuesto, hace 4 semanas les había explicado que Árbol Plantado va a empezar su proceso de elección de nuevos ancianos, ¿verdad? Y para eso teníamos que estudiar primero y tener fresco en la mente todo lo que tiene que ver con gobierno de la iglesia. Y al seleccionar ancianos, muy seguramente se van a establecer vacantes de diáconos y habría que seleccionar diáconos. Entonces, el objetivo que empezamos o que tuvimos inicialmente con el tema del gobierno de la iglesia es analizar lo que son los ancianos, bíblicamente hablando, para qué son, cuál es la responsabilidad que la congregación tiene en el establecimiento o nombramiento de ancianos y sus responsabilidades, los requisitos, cómo se relaciona la autoridad de la congregación con la autoridad de los ancianos, en casos prácticos, por ejemplo, y los requisitos bíblicos para ser anciano, para ser diácono, y después, si Dios lo permite, y ya estamos todos físicamente congregándonos, procederemos a la votación final, ¿verdad? Para poder determinar quiénes son los que ejercerán los nuevos cargos para el beneficio de Árbol Plantado como congregación. Entonces, quisiera que repasáramos brevemente el tema que vimos, o lo que vimos en los primeros 2 temas, porque después 2 semanas hicimos una pausa, y lo más seguro es que ya no nos acordemos bien de lo que habíamos visto al principio, así que voy a hacer un repaso breve de las primeras 2 partes para poder entrar en la tercera parte. En la primera parte vimos cómo debe ser bíblicamente el gobierno de la iglesia y demostramos que esta doctrina de coberturas y esquemas piramidales, que es lo más normal en las iglesias que se dicen cristianas en México y seguramente en Latinoamérica, bueno, vimos que no tiene absolutamente ningún sustento o fundamento bíblico. Vimos que el modelo bíblico establece que Cristo es la cabeza de la iglesia en primer nivel, ¿verdad? Cristo gobierna
a su iglesia por medio de la Escritura. Es decir, todo lo que la iglesia hace debe apegarse a lo que enseña la Escritura. Y cuando hablamos de la Escritura nos estamos refiriendo específicamente al Nuevo Testamento, que es la enseñanza directa de Jesús en su ministerio terrenal y la enseñanza que dieron sus apóstoles directa o indirectamente. Luego dijimos que ningún hombre tiene la capacidad de proteger espiritualmente a otro, ¿verdad? Eso es algo que solo Dios puede hacer. Así que esto de las coberturas, de que un hombre da cobertura espiritual a una iglesia o a otras personas, bíblicamente es absurdo. Vimos que cualquiera que sea hijo de Dios puede acudir directamente a Cristo por medio del Espíritu Santo, es decir, el concepto de las coberturas, de que para que Dios te bendiga a ti, primero bendice al que está encima de ti, de manera que Dios derrama su bendición piramidalmente, derrama su bendición en la punta de la pirámide y se va escurriendo hacia los niveles inferiores. Eso tampoco es bíblico. Todos tenemos acceso directamente a Cristo. No hay una escala de acceso, ¿verdad? Entonces, cualquiera que asegure que tú necesitas pasar por medio de Él para llegar a Dios, para llegar a Cristo, o que Cristo, para poder llegar a ti, tiene que pasar por medio de otro, esa persona erróneamente se está poniendo como mediador entre Dios y los hombres. Y la Biblia es clara que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Así que todos tenemos acceso directo a Cristo. Entonces, si Cristo es la autoridad y hacemos todo apegado a la Escritura, que es como Cristo gobierna, la doctrina de las coberturas tiene que ser desechada, porque no tiene sustento bíblico. Después de Cristo, la cabeza, vimos que en el modelo de gobierno bíblico lo que sigue es a un mismo nivel la asamblea y los ancianos. Ambos reciben autoridad de parte de Cristo, delegada directamente de Cristo, y la autoridad que reciben, pues obviamente no es la misma, ¿verdad? Son tipos distintos de autoridad. Eso fue lo que vimos en la primera parte. En la segunda parte nos enfocamos a estudiar el congregacionalismo y la autoridad que recibe la asamblea. Vemos que los cristianos se dividen en tres formas de gobierno, grandes clasificaciones de formas de gobierno: episcopales, aquellos que tienen el concepto de un papa o un monarca, y luego arzobispos, y luego obispos, y luego sacerdotes, y luego la grey. Aquellos que tienen un modelo o de gobierno presbiteriano, que tienen la Asamblea General, luego tienen el presbiterio y luego tienen el consistorio. El consistorio es conformado por los ancianos elegidos en cada congregación. Y después vimos el congregacionalismo, que es el tercer tipo. Y el congregacionalismo indica o es una forma de gobierno en la que cada congregación tiene independencia de las demás. Cada congregación establece su propia forma de gobierno y no le rinde cuenta a otras congregaciones. En el caso de los episcopales o presbiterianos hay un sistema de rendición de cuentas ascendente, ¿verdad? En el caso del congregacionalismo son independientes. Ahora, dentro de los que tienen un sistema de gobierno congregacionalista hay tres tipos: los de un solo pastor, los de decisiones de una congregación democrática y los de pluralidad de ancianos. Los de un solo pastor pues son las más comunes en América Latina. Prácticamente la gran mayoría de las iglesias que visites tienen un solo pastor. Son congregacionales porque no les rinden cuentas a nadie más y tienen un solo pastor. Este hombre tiene supuestamente la máxima autoridad en la iglesia. Vimos que la parte democrática dentro del congregacionalismo normalmente tiene un solo pastor, hay excepciones, y la máxima autoridad reside en la decisión democrática de la asamblea. O sea, la última palabra lo tiene la votación de la asamblea. Y el tercer tipo dentro del congregacionalismo es la pluralidad de ancianos, donde la autoridad final reside en la pluralidad de ancianos elegidos por la congregación local. Y vimos que en este tipo de congregacionalismo normalmente hay un pastor principal a cargo de la enseñanza y cada anciano tiene el mismo nivel de autoridad, incluyendo el pastor principal. Los ancianos reconocen la autoridad de la asamblea, así que no es un gobierno autoritario, y a pesar de que son independientes, reconocen la Iglesia Universal de Cristo. Todos somos un solo cuerpo en Cristo, hablando de la Iglesia invisible, la que está conformada por todos los hijos de Dios nacidos de nuevo en cualquier parte del mundo. Entonces, yo no voy a detallarlo más porque eso lo vimos hace 3 semanas, ahí está el tema por si lo quieren ver con más detalle. Y vimos que algunas iglesias o denominaciones tienen sistemas de gobiernos mixtos, ¿verdad? Una mezcla entre episcopal y presbiteriano o entre presbiteriano y congregacionalista. Árbol Plantado, dijimos, es una iglesia
independiente, en el sentido de que no estamos ligados a ninguna denominación. Árbol Plantado es una iglesia independiente, congregacional, con pluralidad de ancianos. Iglesia independiente, congregacional, con pluralidad de ancianos. Y eso debe darte una idea de cómo estamos haciendo las cosas aquí y cómo es que tomamos el rol de ancianos bíblicamente. Ahora, vimos también en el segundo tema, o en la segunda parte, qué autoridad había en la asamblea, o sea, qué autoridad delegó Jesús en la asamblea reunida. Y vimos que lo podíamos resumir en 4 puntos. Las llaves del reino, que vimos que nuestros amigos católicos romanos tratan de otorgárselas exclusivamente a Pedro y a sus sucesores, ¿verdad? Pero vimos que las llaves del reino, que es la excomunicación y perdón, o sea, la disciplina en la iglesia, fue otorgada, las llaves del reino, a la asamblea reunida, ¿verdad? Mateo 18, 15 al 17, ahí se demuestra. Otro de los tipos de autoridad que recibe la asamblea fue preservar la sana doctrina bíblica. Es decir, la congregación también tiene responsabilidad de evitar que los falsos maestros enseñen cosas erróneas. Tercero, confirmar o elegir a sus dirigentes, y lo vimos con detalle, ¿verdad? La diferencia cuando se votaba por ancianos y cuando se votaba por diáconos, pero se requiere la confirmación de la asamblea. Y por último, el resolver desacuerdos doctrinales. Acudían también a la asamblea, o la asamblea de común acuerdo, se establecía, obviamente de común acuerdo con los ancianos, se establecía las direcciones o las decisiones doctrinales que se iban a implementar o adoptar en una congregación especial, o en el caso de la iglesia en Jerusalén, donde estaban también los apóstoles, bueno, de ahí se iba a derivar a las iglesias. No porque las demás iglesias estuvieran sometidas a la autoridad de la iglesia en Jerusalén, sino porque la instrucción venía directamente de los apóstoles. Y los apóstoles eran los únicos que tenían la autoridad para establecer doctrina en todas las iglesias. Entonces, eso es lo que vimos en la segunda parte, en la parte del congregacionalismo. Hoy estudiaremos lo que la Biblia enseña sobre los ancianos y la autoridad que reciben de parte de Jesús. Así que antes de empezar a leer la Escritura, vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Señor, gracias por tus bendiciones, gracias por tus misericordias, gracias a todos aquellos que nos pueden ver, Señor. Te pedimos que nos enseñes, que nos guíes con tu Espíritu Santo a comprender tu palabra, Señor, correctamente. Enséñanos a interpretar bíblicamente tu palabra para entender las instrucciones que has dejado a tu iglesia. Es nuestro deseo hacer lo que tú has ordenado y confiamos, Padre, que el Espíritu Santo en nosotros nos guiará a todo lo que es correcto. Gracias de antemano. Amén. Y bueno, si vamos a hablar de los ancianos, partiendo de lo que ya vimos, ¿verdad? ¿Cómo debe ser el gobierno de la iglesia y qué autoridad hay en la asamblea? Bueno, falta ver entonces qué onda con los ancianos, ¿verdad? Porque aquellos cristianos que me estén viendo o escuchando, que están acostumbrados a tener un solo pastor, pues puede ser muy confuso lo que estamos viendo, porque en toda su vida están acostumbrados a que hay un hombre que manda, ¿verdad? Y algunos, incluso he sabido de algunas iglesias que le ponen el nombre de ancianos a los líderes y dicen, sí tenemos ancianos, sí, de nombre, ¿verdad? Pero, bueno, lo voy a demostrar bíblicamente, pero si hay un hombre que toma las decisiones y los que están bajo su cargo no tienen la misma autoridad que él, aunque se llamen ancianos, no es el concepto bíblico de ancianos. Entonces tenemos que entender qué es un anciano bíblicamente. Entonces recordemos primero el esquema o el diagrama del gobierno de la iglesia bíblicamente hablando, y para eso vamos a usar el pizarrón. Y bueno, les comento que en base a las observaciones y comentarios que hemos recibido de hermanos que nos escuchan dentro de aquí de la congregación o hermanos que nos acompañan en nuestras sesiones, sabíamos que había dificultad con el pizarrón, de que el pizarrón no estaba en excelentes condiciones, de que a pesar de que, bueno, mi letra es fea, eso es otro factor. Mi letra es fea, no se veía bien el reflejo de la luz en el pizarrón, más los defectos que tenía nuestro pizarrón, porque no era nuevecito, ¿verdad? Pues hacía muy difícil que se viera. De hecho, estando aquí físicamente, algunos no alcanzaban a ver el pizarrón, así que buscamos otra alternativa. Y hoy vamos a usar por primera vez el pizarrón virtual. Entonces, pues para que veamos si realmente nos sirve o no y si solucionamos los problemas que teníamos con el pizarrón físico. La idea es poder explicarles simplemente, por ejemplo, si decíamos que tenemos a Cristo
como cabeza de la iglesia. Y a un segundo nivel tenemos, déjame escribirlo, a los ancianos y a la asamblea. Como podrán ver, será digital el pizarrón, pero mi letra sigue siendo fea, ¿verdad? Eso no hay quien lo arregle. Apenas que oren y Dios les conceda el milagro. Dijimos entonces que si Cristo es la cabeza y después de Cristo todos estamos al mismo nivel, pues entonces nada más hay dos niveles en el organigrama. El punto es que entre los ancianos y la asamblea, que aquí voy a poner una división, no porque estén peleados, ¿verdad?, sino porque la autoridad que reciben es distinta. Tenemos que entender cómo hay autoridad en los ancianos, en la asamblea, y al mismo tiempo esto nos resulta en algo contradictorio, ¿verdad? Es decir, no se estaría como decimos acá, contrapunteando, que le encargas a la asamblea hacer algo y también se lo encargas a los ancianos, y entonces ¿quién decide? Cuando hay conflicto entre lo que los ancianos deciden y lo que la asamblea decide, ¿cómo se resuelve? Entonces, primero, para poder llegar a ese punto en un sentido práctico, que en Árbol Plantado nos ha pasado y hemos elegido un camino, bueno, el objetivo de hoy es entender primero qué hacen los ancianos, qué son los ancianos y cómo debe de entenderse su autoridad. Entonces, si vamos a Efesios 1:22, dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Eso es indudable, la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿verdad? Y luego si vamos a Mateo 23, versículo 8 al 11, dice, pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. Ahora, esto demuestra que no hay niveles entre nosotros, todos estamos al mismo nivel. Por eso en el organigrama que les presento, que es muy simple, tienes dos niveles, Cristo como la cabeza, y en el segundo nivel, todos nosotros, pero obviamente Dios ha dado responsabilidades, ¿verdad?, y autoridad delegada a la asamblea y a los ancianos. El punto es, primero, ancianos y asamblea están en el mismo nivel. ¿Se entiende? No hay jerarquías ahí, ni pirámides, ni nada de eso. Todos podemos ir directamente a Cristo, así que todos somos sacerdotes. Nosotros no hacemos distinción entre los sacerdotes y los hombres comunes, porque todos somos sacerdotes, ¿verdad?, lo que dice la Escritura, porque todos estamos ante el Padre, todos vamos directamente con Cristo, y ya no hay hombres especiales que vayan a Dios como para interceder por nosotros. Todos tenemos el mismo acceso a Cristo. Entonces, si todos estamos en el segundo nivel como iguales, tenemos que entender cuál es la diferencia entre la autoridad que Dios ha dado a la asamblea y la autoridad que ha dado a los ancianos. Ahora, demostremos, aunque lo vimos en la primera parte del tema, demostremos que el concepto de ancianos es algo bíblico. Vamos a Éxodo 3:16, donde en el Antiguo Testamento ya se hablaba de ancianos entre los israelitas, ¿verdad? Dice, y tú, anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto. Aquí la palabra ancianos es el hebreo saken, que se traduce como viejo o anciano. Ahora, esta palabra podía referirse obviamente a alguien de edad avanzada, alguien viejo de edad, y también alguien que no fuera tan viejo de edad, pero que tuviera el oficio de anciano. En este caso, cuando dice, tú anda y reúne a los ancianos de Israel, eso no significa que fueron a buscar a todos los que tenían edad avanzada, quizás los de 60 y más, y luego ya los llevaron para que vieran. No, aquí los ancianos se refiere a los líderes, a los dirigentes. Así que el concepto de viejo y anciano tiene dos sentidos, en cuanto a edad y en cuanto a oficio o rol. Luego, Números 11:16, hablando también de los israelitas, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Y aquí vemos que entre todos los ancianos, obviamente por oficio, se eligieron a 70, que son ancianos del pueblo y sus principales, o sea, los más reconocidos por los israelitas. Y debió haber sido un proceso, ¿verdad? No creo que haya dicho, a ver, vénganse de 70, tuvo que haber un proceso y no se nos especifica cuál fue. Pero vemos claramente que aquí, bueno, la palabra es la misma, saken, en hebreo, y hace referencia incluso a un subgrupo de 70 dentro de los ancianos.
Vemos que los israelitas no eran los únicos que tenían ancianos en Génesis 57. Dice, José fue a sepultar a su padre y lo acompañaron los servidores del faraón, es decir, los ancianos de su corte y todos los ancianos de Egipto. Y aquí es exactamente la misma palabra hebrea. Entonces, en el Antiguo Testamento, no nada más los israelitas tenían el concepto de ancianos como dirigentes, también los egipcios y quizás otras culturas. Era un honor ser considerado anciano porque si, ya sea por la edad o por la madurez y experiencia, era reconocido como alguien apto para tomar decisiones difíciles que afectan directamente al bienestar o al malestar del pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, Lot se sentaba a la puerta de la ciudad y eso es lo que normalmente hacían los ancianos. En las puertas de las ciudades se establecían contratos de compra y venta, redención de propiedades, etcétera, etcétera. Y para eso se necesitaba que los dirigentes atestiguaran y validaran que todo había sido justo. Entonces los ancianos se quedaban a las puertas de la ciudad, normalmente, ahí eran consultados, ahí se establecían ese tipo de contratos como les mencioné, incluso se decidía sobre quejas y controversias. Entonces no era específicamente alguien de edad avanzada, alguien podía tener edad avanzada y no ser considerado un anciano en cuanto a oficio, y alguien podía ser relativamente joven como Lot y ser considerado un anciano. El punto aquí es que siempre se menciona en plural. Se habla de los ancianos en el original en plural. Así que no había un solo anciano. Luego, en el Nuevo Testamento vemos que este concepto de ancianos sigue vigente. Vamos, por ejemplo, a Tito, capítulo 1, versículo 5. Dice, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombrarás ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Pablo, escribiéndole a Tito, te dejé en Creta, le dice, para que nombres ancianos. La palabra ancianos, presbuteros, se traduce como anciano. Tiene doble sentido también, en cuanto a la edad y en cuanto al oficio. El diccionario Helps nos dice, es un hombre maduro con experiencia. Y aquí resuelve o trata de aclarar en cierta forma que no tiene que ver necesariamente con la edad, ¿verdad? Puede haber un hombre de edad avanzada con muy poca experiencia y poca madurez y un hombre de no con edad tan avanzada, pero puede ser maduro y con experiencia. Pero cuando nos habla de maduro y con experiencia, tampoco se descartan necesariamente a los más jóvenes. Por ejemplo, se estima que Timoteo tenía alrededor de 31, 32 años. Tal parece que Tito también andaba por esa edad. Y vemos en las cartas, que en el caso de que está aquí, es Pablo escribiéndole a Tito, que ellos estaban también, tanto Tito como Timoteo, quizás otros, estaban desempeñando el oficio de anciano en las congregaciones que se habían establecido. Entonces vemos aquí que se menciona la palabra ancianos, es presbuteros o presbúteros, y es en plural. Luego, Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 14, dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Aquí se usa la misma palabra griega y también en plural. Hagan llamar a los ancianos. Se asume que en la congregación donde haya necesidad, en el caso de estos enfermos, hay ancianos porque la instrucción es que los manden llamar. Luego, Hechos 14, versículo 21 al 23, Pablo y Bernabé establecen ancianos. Dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí la palabra ancianos es la misma, presbúteros, y está también en plural. Así que Pablo y Bernabé establecían ancianos en donde iban. Otro, Hechos 20:17, en Éfeso también había ancianos, dice Hechos 20:17, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. En Jerusalén, Hechos 15:2, Hechos capítulo 15, versículo 2, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos, misma palabra en griego, en plural. Entonces, me parece que la evidencia de los ancianos en la iglesia como forma de gobierno es clara y abundante y contundente, ¿verdad? Y siempre se usa en plural, nunca se refiere al caso de un solo anciano en cuanto al oficio.
Ahora, esto hace que sea sorprendente que la gran mayoría de las iglesias que se autodenominan como cristianas no tengan un esquema de ancianos en sus congregaciones, sino que tienen a un hombre como la máxima autoridad, quien le llaman pastor. Digo, es asombroso, y lo digo por experiencia propia. Mis primeros 13 años de cristiano, no tenía ni la más mínima idea del concepto de ancianos. ¿Por qué? Porque según vi, aprendí. Y allí siempre había un pastor y luego hubo un apóstol. Todavía no llegaban los patriarcas en ese entonces, pero ya había apóstoles. Entonces decían, bueno, se va a abrir una nueva congregación, ¿quién va a ser el pastor? Y nadie se preguntaba en la Escritura qué dice, o sea, nadie dice, a ver, pero ¿qué dice la Biblia? No, así como ven, así lo hacen. Y ese es, me parece, uno de los más graves problemas de las iglesias denominadas cristianas. Como, por ejemplo, aquí en México, puedes encontrar iglesias cristianas en cualquier lugar, incluso una enfrente de la otra. Cualquiera pone una iglesia cristiana, cualquiera dice, oye, pues yo voy a poner mi iglesia. Se pelean en un lado y yo voy a poner mi iglesia. Se pelean en otro lado, voy y pongo mi iglesia. Luego en eso dicen, pues es que yo ya me siento acá con ganas de poner mi propia iglesia y hacen su propia iglesia. Y en todas están repitiendo lo que vieron de la iglesia en donde venían. Pero nadie se está cuestionando qué dice la Biblia al respecto. Por eso es que, tristemente, la gran mayoría de las iglesias que se denominan cristianas tienen un esquema piramidal que no proviene de la Escritura, sino de enseñanzas humanas. De hecho, hay cursos enteros donde te enseñan cómo deben de funcionar las coberturas. Y lo sorprendente es que nada de eso viene en la Escritura. Y los textos que usan supuestamente para apoyarse están fuera de contexto. Así que es asombroso. Es asombroso que las iglesias que se denominan como cristianas no conozcan el concepto de los ancianos y no lo tengan implementado. En gran parte se debe a esta forma de predicar humanista y emocional. O sea, si te fijas y pones atención en lo que muchos predican a sus congregaciones, siempre están tratando de motivarlos a que sean mejores, a que alcancen el éxito, a que venzan la pobreza, a que venzan la adversidad, y siempre están tratando de alentarlos, motivarlos, decirles que son grandes, que son gigantes, que en Cristo todo lo pueden. Y mucho de eso puede provenir correctamente de la Biblia, pero abandonan completamente el análisis bíblico profundo. Así que puede que pasen años y años y años, y a pesar de que hay muchísimos versículos que eran de los ancianos, jamás los estudian en las congregaciones. ¿Por qué? Porque no están enfocados en profundizar en la Biblia, sino en mantener contenta a la gente, o mantenerla motivada. Puede haber una buena intención detrás de eso, pero genera mucho daño porque genera y provoca mucha ignorancia. Simplemente se repiten enseñanzas humanas en lugar de ir a la Escritura para saber cómo debe de gobernarse la iglesia. Ahora, dejemos claro que puede haber situaciones en las que las congregaciones tengan un solo anciano, un solo pastor, pero jamás debería ser permanente. Por ejemplo, cuando empieza un grupo de estudio o una congregación y apenas estás empezando, bueno, ¿quién va a ser el anciano o los grupos de ancianos? Normalmente el que está empezando a hacer los estudios adquiere esa responsabilidad. O puede ser que ya tenga tiempo que empezó esa congregación, pero siguen siendo muy pocos miembros. Si son 10, 20 personas, no es necesario tener 4 o 5 ancianos, ¿verdad? A veces uno es más que suficiente. Pero en teoría debe ser algo temporal, ¿verdad? El tercer caso es donde, a pesar de que haya hombres para poder desempeñarse como ancianos, no tienen los requisitos. Es decir, quizás conocen de Dios, sabes que tienen buen nivel de entendimiento, pero no son intachables. Más adelante vamos a ver esos requisitos. O había ancianos instituidos y ellos renunciaron o fueron destituidos a causa de pecado. Puede que se quede un solo anciano, pero también debe ser algo temporal. Es decir, la Iglesia siempre debe enfocarse en establecer una pluralidad de ancianos, porque eso es lo que la Escritura enseña. Y si Cristo es la cabeza de esa congregación, tenemos que hacer lo que la Escritura dice, y ahí está claramente que debe de haber una pluralidad de ancianos. Por consecuencia, todas las iglesias que tengan un modelo así específico, donde hay un solo hombre en el que manda, una pirámide, no por una situación temporal en base a las posibles causas que puedan tener, sino como algo permanente, bueno, es una rebeldía clara a la Escritura, porque tiene muchos peligros el tener un solo hombre que manda. Porque si ese hombre se vuelve loco, pues ya no hay mucho que hacer, ¿verdad?
se le empieza a demandar a la gente que se sometan a ellos, expulsan y corran a quien no quiera someterse a ellos, y se vuelve todo un problema. No pueden aplicar Mateo 18, 15 y 17 en cuestión de la disciplina, no se puede supervisar correctamente la doctrina, hay muchísimas deficiencias cuando tienes un sistema piramidal porque no es lo que encuentras en la Escritura. Así que, ¿qué pasaría, por ejemplo, en una congregación donde son pocos miembros y hay un solo anciano? ¿Cómo se llegaría a esa pluralidad? Bueno, se entiende o esperamos que ese sea algo temporal, ¿verdad? Que si tú estás predicando fielmente la Escritura, bueno, no es que te enfoques en traer más gente, pero también estamos llamados, ¿verdad?, a compartir el Evangelio a todos los que estén a nuestro alcance. Así que se espera que una iglesia que esté fundamentada en Cristo y que esté predicando la Escritura empiece a crecer con el tiempo. Así que sería algo temporal, pero mientras estás en esa situación, hay un consejo, ¿verdad? Si estás como único anciano o pastor por alguna de estas situaciones, bueno, busca transparentar tus decisiones con los diáconos, ¿verdad? Que no se entienda como una autoridad impositiva el hecho de que hay un solo anciano, sino que se transparente las decisiones apoyándose en los diáconos, ¿verdad? De manera que no se levanten sospechas o posibles acusaciones de que un hombre unilateralmente está decidiendo lo que va a suceder o lo que vamos a hacer, sino que se transparente por medio de los diáconos y se tomen decisiones que puedan simplemente quedar en claro y bien fundamentadas en la Escritura por medio de testigos, que serían los diáconos. Pero bueno, esperemos que todos pasen esa parte temporal donde hay uno solo y establezcan una pluralidad. Ahora, antes de analizar cuál es específicamente la autoridad que Jesús delegó en los ancianos, veamos los distintos términos que la Biblia usa para referirse a los ancianos. Estoy hablando de obispos, pastores y ancianos. Como vimos en otros esquemas o métodos o, sí, digamos, formas de gobierno de la Iglesia, algunos establecen diferencias entre obispos y ancianos o entre obispos y pastores, etcétera, etcétera, pero bíblicamente se refieren, las tres palabras, anciano, obispo y pastor, se refieren a lo mismo. Tienen que ver exactamente con el mismo oficio y lo podemos comprobar bíblicamente. Podemos ver cómo la Escritura usa de forma intercambiable estas palabras y cómo en algunos casos es muy específico que las tres palabras se están refiriendo al mismo oficio. Entonces, quisiera poner en el pizarrón estos tres. Vamos a ver, voy a tratar de ponerlo en tres colores. Tienes a los ancianos, tienes a los obispos y otro color, voy a poner este, tienes a los pastores. Ancianos, obispos y pastores son lo mismo y vamos a demostrarlo en dos partes. Primero, ancianos y obispos. ¿Hace referencia a lo mismo? Me parece que la Escritura es clara en que sí. Por ejemplo, vamos a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 7. Tito 1, 5 al 7. Se te deja en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombrarás ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libre de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Los requisitos siguen, ¿verdad? Pero el punto es aquí que está hablando de los ancianos, versículo 5, versículo 6, y después en el versículo 7 usa la palabra el obispo. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y continúa con los requisitos. Pero el contexto nos habla de los requisitos para ser ancianos. Y aquí el obispo está mencionado como si fuese uno de los ancianos y está teniendo continúa la lista de los requisitos para anciano, aunque está hablando de un obispo. Aquí la palabra ancianos es presbúteros o presbúteros, como lo mencioné en los versículos anteriores, y la palabra para obispos es episcopos. Se traduce como supervisor o inspector. El diccionario Helf lo traduce así, literalmente alguien que mantiene el ojo en algo. De ahí viene la traducción como supervisor o inspector. Es alguien que está, decimos acá en México, echándole el ojo, ¿verdad?, a las cosas. Está al tanto de lo que está sucediendo porque está supervisándolo, está asegurándose que las cosas fluyan como deben de fluir, que se deban hacer como debe de ser.
obviamente en términos bíblicos, que sea de acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿este obispo es distinto a un pastor? No, porque si te fijas, la palabra obispo está ahí intercambiada por la de anciano, perdón, estoy hablando entre ancianos y obispos, ¿verdad? ¿Hay una diferencia entre anciano y obispo? No, la palabra obispo está incluida en la descripción de los requisitos de los ancianos. En otras palabras, el anciano es un obispo. ¿Por qué? Porque el anciano supervisa, el anciano es un supervisor. Fíjate bien cómo la palabra obispo hace referencia a supervisar y la palabra anciano hace referencia al honor del oficio. No son sinónimos esas dos palabras, ¿verdad? No estoy diciendo que significan exactamente lo mismo, estoy diciendo que ambas se refieren al mismo oficio, aunque en un sentido distinto. Hechos 20, versículo 17, dice, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y luego vamos al versículo 28, Hechos 20, 28, dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear a la iglesia de Dios, de que él adquirió con su propia sangre. Entonces vemos aquí en las palabras de Pablo que los ancianos a quienes mandó llamar les está diciendo que Dios los puso como obispos. Los ancianos hacen función de obispo, los ancianos supervisan. Así que los obispos, los que supervisan a la iglesia, son los ancianos, ¿verdad? Es claro, las palabras utilizadas aquí, tanto ancianos para obispos, son las mismas que el versículo anterior. Entonces, si los ancianos supervisan la iglesia de Dios, los ancianos son obispos también, ¿verdad? Un obispo, el supervisor de una iglesia, esa función la hace un anciano. Cuando hablas del anciano, se refiere a qué nivel de honor o de autoridad o distinción tiene entre las demás personas, y cuando hablas de un obispo, hablas de su función en particular. Ahora, veamos otros pasajes. Por ejemplo, 1 Timoteo 3, 1 al 2. Dice, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Cuando menciona la palabra obispo, está hablando del que supervisa, ¿verdad? Si alguno desea ser supervisor de la iglesia, es una noble función, es una noble aspiración. Bueno, estos son los requisitos. Y luego nos vamos al versículo 8. Dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Más adelante vamos a estudiar estos requisitos de ambos oficios, tanto de ancianos como de diáconos. En este caso, vemos que se nos dice que es el oficio de obispo y el oficio de diácono. Y luego en Filipenses 1:1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Y aquí coincide lo que le escribió a Timoteo con lo que le escribió a los filipenses. Dos oficios, obispos y diáconos, ¿verdad? Pablo le da los requisitos a Timoteo, requisitos para ser obispo, requisitos para ser diácono. Y luego en la carta de Filipenses manda a saludar a todos y a los obispos y a los diáconos, ¿verdad? Hay dos oficios ahí. Pero si vamos a Hechos 14:23, Hechos 14:23, lo que nos dice es, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Estos son Pablo y Bernabé. Entonces aquí está curioso, ¿verdad? Pablo dice que saluden a los obispos y a los diáconos, pero cuando fueron y recorrieron toda esa zona de las iglesias que habían establecidos, no dice que instituyeran obispos, sino que instituyeron ancianos. Entonces, el decir que hay obispos y diáconos y luego Pablo instituye ancianos, podríamos concluir que los ancianos son distintos de los diáconos, sobre todo si te vas a la carta de Tito. Pablo nos da los requisitos para ser anciano y es casi paralelo esos requisitos a lo que le dijo a Timoteo en cuanto a los requisitos de ser obispo. De manera que esto confirmaría que claramente un anciano es un obispo. Entonces, en un sentido práctico, el anciano es un obispo. El anciano, el que tiene el honor de dirigir, el tomar decisiones que afectan a la congregación, es la misma persona que supervisa la congregación. El anciano es un obispo. Hacen referencia al mismo oficio. Ahora veamos el término pastor. Ese es el término más común en las iglesias cristianas, ¿verdad?, de nuestra cultura. Sin embargo, se usa una sola vez en todo el Nuevo Testamento. La palabra griega para pastor, poimen, aparece una sola vez y aparece en plural.
Sabemos, casi todas las iglesias cristianas saben que hay un pastor. Lo asombroso es que desconocen el concepto de ancianos, ¿verdad? Ancianos, hay muchísimas referencias al gobierno de la iglesia en la Biblia, como a los ancianos. En cuanto al pastor, no hay ninguna que hable directamente de un pastor como un oficio. Solamente está mencionado aquí en Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Aquí la palabra pastores es poimen, pero en plural en la traducción. Entonces, ¿no te parece extraño que no están mencionados ahí los ancianos o los obispos? Cuando específicamente hay requisitos para ser anciano o obispo, están los requisitos, pero no están nombrados entre lo que conocemos el pasaje que habla de los ministerios de la iglesia. Ahí habla de pastores y maestros. Algunos, fíjate cómo usan este pasaje para decir, aquí habla de pastores nada más. Sí, pero ¿qué haces con todos los demás pasajes que ya leímos en cuanto a los ancianos de la iglesia, verdad? Obviamente nos está hablando de lo mismo. Entonces, aunque no están mencionados literalmente los ancianos y los obispos, cuando mencionan a los pastores están incluidos. ¿Por qué? Porque mira, a pesar de que no tenemos ningún versículo que relacione directamente a ancianos con la palabra poimen griega, no tenemos ningún versículo que lo relacione directamente así, pero sí tenemos versículos donde habla de los ancianos con el verbo pastorear, que viene de poimen. ¿Qué hace un pastor? Pastorea. Entonces, ¿qué hace un anciano? Primera de Pedro 5, 1 al 2, dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Aquí la palabra ancianos, es presbúteros, cuiden como pastores, es una sola palabra en griega, poimanó, que se deriva de poimen, ¿verdad? Poimanó es pastorear, dice la concordancia Strong, actuar como pastor. Entonces, ¿qué hacen los ancianos? Cuidan como pastores el rebaño. Esa es su labor. ¿Quiénes son los pastores de la iglesia? Los ancianos. ¿Por qué? Porque es su tarea cuidar como pastores. Es lo mismo, cuando dice Pablo que a los ancianos Dios los ha puesto como obispos, aquí vemos ver que Pedro está diciendo que los ancianos están puestos como pastores. Así que el oficio de anciano y de pastor es el mismo. Obviamente pastorear es una cosa y ser anciano es otra cosa en cuanto al significado de la palabra, pero apuntan al mismo oficio. Es decir, ¿quiénes supervisan la iglesia? Los ancianos. ¿Quiénes pastorean la iglesia? Los ancianos. ¿Quiénes son los obispos de la iglesia? Los ancianos. ¿Quiénes son los pastores de la iglesia? Los ancianos. Todo apunta al mismo oficio. Ahora, vamos a Hechos 20, versículo 17. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y luego versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Y aquí tenemos la relación en las tres palabras, ¿verdad? Ancianos, obispos y pastorear, que hace referencia a los pastores. Entonces, Pablo nos está diciendo, ancianos, ustedes son puestos como obispos para pastorear. Los pastores, los obispos, los ancianos de una congregación los hace un solo oficio, el oficio de ancianos. Entonces, cuando dices, oye, ¿por qué las iglesias nada más enseñan que hay un pastor? Bueno, la verdad no lo sé, pero sospecho. Digo, en mi experiencia en iglesias de mala doctrina, yo vi cómo los pastores se establecían simplemente por, como decimos acá en México, por dedazo. Tú vas a ser. ¿Quién ponía el dedo sobre quién iba a ser el próximo pastor? Pues lo hacía el apóstol o quien le daba la cobertura. O un pastor actual ponía el dedo sobre otro y ya, el otro ese se convertía en el pastor. ¿Pero por qué no hablan de ancianos? Ah, no, porque si hay un pastor, nadie tiene la misma autoridad que él. O sea, sospechosamente no enseñan sobre los ancianos, porque hablar de ancianos es hablar de una pluralidad donde todos los ancianos tienen el mismo nivel de autoridad y no hay jerarquía entre ellos. Y un hombre que quiere tener control de lo que pasa en la iglesia, no le conviene enseñar eso. ¿Por qué? Porque pierde el control de la iglesia. No va a hacer la iglesia lo que él quiera. Va a tener que estar lidiando con otras personas con la misma autoridad que él y van a tener que ponerse de acuerdo. Algunos se justifican, y eso sí lo estoy diciendo, es que es muy complejo, o sea, es mucho más fácil cuando una cabeza decide.
No lo dudo. Es mucho más fácil decir, yo soy el que manda aquí, esto es lo que vamos a hacer y se acabó. Lo complejo es encontrar consenso. No nada más entre los que sean ancianos, sino también con la asamblea, porque la asamblea también tiene autoridad. Así que fíjate bien, el tomar decisiones en la iglesia es todo un proceso bíblico, que tiene que estar bien establecido qué es lo que hace la asamblea y qué es lo que hacen los ancianos, para que cuando se tome una decisión no sea un hombre que decidió en base a sus entrañas, ¿verdad? Si le caía bien a alguien o no, si tenía ganas o no, si tenía sueño o no. No, es un proceso que realmente hace las cosas más lentas. Eso es innegable. Mientras más autoridad tengas delegada al mismo nivel, aunque no sea sobre las mismas cosas, bueno, más complejo va a ser llegar a ciertas decisiones. De manera práctica, una pirámide es muy efectiva. Te hace hacer las cosas rápido, porque hay un hombre que decide y los demás se sujetan. Se acabó, pero no es bíblica. Así que, ¿qué prefieres? ¿Pragmatismo o obedecer las instrucciones de Cristo? Es una decisión muy simple, pero para algunos resulta muy compleja. Así que no sé exactamente todas las situaciones de por qué las iglesias no enseñan sobre los ancianos, pero sospechosamente podemos ver que no les conviene a aquellos que quieren tener control total de lo que hace en la iglesia. De hecho, algunos reclaman la iglesia como suya. Y si alguien de su iglesia visita a otra iglesia, se enojan. ¿Por qué vas allá? Tú perteneces aquí. Las ovejas son de Cristo, ¿verdad? No son tuyas. Entonces, hay muchos conflictos ahí embebidos y metidos en el asunto piramidal, donde los hombres tratan de apropiarse de lo que hacen. ¿Y para qué hablamos de cómo les quitan dinero y cómo se aprovechan de ellos para enriquecerse a sí mismos? No es el tema hoy. Pero el punto es que estamos dejando en claro que anciano, obispo y pastor hace referencia al mismo oficio. Las palabras no son sinónimos. Anciano tiene que ver con la dignidad y la posición de alguien, ¿verdad? Cómo es que se diferencia de entre los demás. Aunque todos están en el mismo nivel, tiene una serie de responsabilidades distintas. Es anciano en cuanto a su dignidad y posición. Obispo hace referencia a su función y deber, supervisa la iglesia. Y pastor hace o nos explica cómo es que supervisa. Para eso tenemos que entender cuál es la autoridad de un anciano. En el caso del pastoreo, ¿qué hace un pastor? Y es eso, el ser pastor, el ser descrito como pastor, que tiene que ver con cuidar y alimentar a las ovejas, bueno, guiarlas, ¿verdad? Si hablamos en un sentido amplio de la figura literal de un pastor tiene que guiar a sus ovejas, ¿verdad? Y las tiene que guiar ya sea al redil o ya sea a lugares donde va a comer. Esa es la siguiente responsabilidad, alimentarlas. Para poder alimentarlas tiene que guiarlas, dirigirlas y luego protegerlas. ¿Por qué? Porque hay depredadores. En el caso literal de un pastor con ovejas literales, los lobos, los coyotes, cualquier depredador carnívoro puede hacerle un gran daño o quitarle la vida a una oveja. Y las ovejas no tienen un mecanismo de defensa propio. Es más, se oye feo, pero las ovejas son tontas, son torpes. Si caen en un pozo y se quedan, si nadie les corta la lana, quedan inmovilizadas prácticamente porque no tienen libertad para moverse, ¿verdad? Si les da miedo a veces se quedan así tiesas, duras y son presa fácil. Entonces, tomando la figura literal de un pastor y luego viendo con los ancianos, dices, ¿qué te refieres cuando hablas de un pastor en cuanto al oficio de anciano? Bueno, lo que hace con las ovejas. Las cuida, las protege y las alimenta. Pero con respecto a los obispos, bueno, es que supervisa que todo esté bien, lo hace el mismo anciano. Y el anciano significa que es aquel que tiene el honor, la posición para poder ejercer este ministerio. Entonces, hasta este punto, en forma de resumen, ya demostramos, cada congregación debe tener ancianos, ¿verdad? Ancianos en plural. Desde ese segundo, tiene que haber una pluralidad, excepto algunas excepciones que vimos. Pero tiene que haber ancianos, todos los ancianos, porque tienen que ser en plural, tienen que tener el mismo nivel de autoridad, y la palabra anciano, pastor y obispo se refieren exactamente al mismo oficio. Ahora sí, con eso en claro, podemos ir a los pasajes que nos hablan de la responsabilidad, la autoridad que han recibido, porque vamos a ver que a veces habla de esa autoridad como pastor o como supervisor, o la palabra obispo, o como anciano o dirigente. Entonces, no podíamos ir a esos pasajes sin primero aclarar que anciano, obispo y pastor hacen referencia a lo mismo. Entonces, ¿qué autoridad tiene un anciano? Bueno, no un anciano, la pluralidad de ancianos. ¿Qué autoridad reciben de parte de Cristo? En grandes rasgos, dirigen, cuidan o protegen
y alimentan a las ovejas. Dirigen, alimentan y protegen. Ahora, lo podemos separar en dos grandes clasificaciones: gobernar y enseñar. Pero la palabra gobernar puede tener una connotación negativa en nuestra cultura, ¿verdad? Normalmente no vemos al gobierno como algo positivo, ¿verdad? Estamos acostumbrados, quizás, no sé si nada más en México, quizás en toda Latinoamérica, a relacionar el gobierno con corrupción, el gobierno con nepotismo, con injusticia, con opresión, con personas que solamente ven por sí mismos a costa del pueblo. Entonces, cuando hablamos que los ancianos gobiernan, algunos pueden verlo como algo incorrecto, algo impropio para la iglesia, pero no es, o sea, el contexto cultural de la palabra gobierno en nuestra cultura afecta, pero en el diccionario no. Por ejemplo, Real Academia Española dice: gobernar es mandar con autoridad o regir algo, guiar y dirigir, sustentar, proveer del alimento necesario. Y aquí no hay nada que ver con corrupción y nepotismo y esas cosas, ¿verdad? Lamentablemente la imagen que tenemos de gobierno nos hace pensar en la palabra gobierno de esa manera, pero en el diccionario no hay nada que indique corrupción y ese tipo de cosas, sino al contrario. Sí tienes el poder, según la definición, de mandar con autoridad, pero vas a guiar, dirigir, sustentar y proveer el alimento necesario. O sea, un gobernador es alguien que administra por el bien de lo que está gobernando. Ahora, según otro diccionario, el diccionario actual se llama así, dice: gobernar es la acción del manejo de autoridad sobre un espacio en específico, que puede ir desde un país hasta un hogar, en el que la persona encargada de gobernar será la responsable de direccionar las acciones de aquellos a los que gobierna. O sea, es el que marca la dirección tratando de proveer para las necesidades de toda la gente, ¿verdad? Para el bien de aquellos que están bajo su gobierno. Eso es lo que debería hacer el gobierno. Que nuestro gobierno secular no haga eso, bueno, pues ya es cuestión de opiniones. Y en el caso de la Iglesia, todo se debe regir con la palabra, porque aunque los ancianos tienen la autoridad delegada de gobernar, el que es cabeza es Cristo. Así que el anciano no tiene una autoridad en sí mismo. Los ancianos no deciden lo que ellos quieran, sino que son delegados de la cabeza, que es Cristo. Y Cristo gobierna por medio de su palabra. Así que el anciano no hace lo que quiere, hace lo que la palabra dice. Si va a supervisar a la congregación, es para asegurarse que están haciendo lo que la palabra dice. Si va a cuidar, es con respecto a la palabra. Si va a alimentar, es con la palabra. Si va a guiar, es con la palabra. O sea, los ancianos están ligados, obligados, bajo la cabeza que es Cristo, a hacer lo que la Biblia enseña. Y no es una autoridad impositiva de que se hace lo que ellos dicen, porque también está la autoridad de la asamblea. Entonces aquí hay una relación compleja que, si Dios quiere, analizaremos la próxima semana. Por lo pronto vamos a enfocarnos en entender cuál es la autoridad de los ancianos, ya que ellos gobiernan, decimos. ¿Cómo lo demostramos? 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. Dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Cuando dice los ancianos, es la palabra que hemos estado viendo, presbuteros. Dirigen, la palabra proistemi, se traduce como presidir, mandar, dirigir, dar atención. Entonces dice: a los ancianos que dirigen, y la palabra griega es mandan, dirigen, presiden, presidir es ir al frente, dar atención. Fíjate lo que dice el diccionario Helps de esta palabra, porque la expresa o la explica con mucha más claridad. Dice: se refiere, o sea, la palabra proistemi, se refiere a un carácter preestablecido que proporciona el modelo necesario para dirigir a otros, es decir, impactar positivamente con el ejemplo. Es la diligencia para tomar la iniciativa, subraya la efectividad de influir en las personas al tener una reputación respetada, es decir, basada en un sólido historial. O sea, el diccionario Helps nos dice: sí, es alguien que preside, es alguien que manda, pero porque fue puesto predefinidamente ahí, no autoimpuesto, fue puesto por alguien y basado en su capacidad, debido a un sólido testimonio, a un sólido historial, su capacidad para ser un buen ejemplo y para influenciar positivamente a los demás. Entonces, cuando nos dice los ancianos que dirigen bien, está hablando que hay algunos que lo hacen mejor que los otros. Dice: son dignos de doble honor, y más adelante hablaremos qué es ese doble honor. El punto es que aquí dejan claro que los ancianos dirigen, no de forma
impositiva, porque vamos a ver que hay requisitos, que no es de que alguien diga, tú vas a ser el pastor y ya, como he visto casos donde se hereda el pastorado. O sea, lo han convertido en una especie de monarquía. Iglesias donde dicen, no, pues ahí estaba el pastor. Imagínate que yo sigo aquí con ustedes, si Dios lo permite, muchos años, ya estoy muy viejo y de repente se me van las ideas y empiezo a decir cosas incoherencias o por cuestiones de salud ya no puedo estar enseñando. Y digo, bueno, pues hay que elegir a otro. Aquí está mi hijo Dael, porque como es mi hijo, él va a heredar el pastorado. Y dices, ¡qué absurdo! Claro que no. La Biblia es clara que hay requisitos. Esto no es una monarquía que se hereda familiarmente. O dice, bueno, no es mi hijo, pero es mi cuñado, es mi, no sé, mi yerno, es mi primo, es quien sea. No, o sea, nadie tiene la autoridad para decir, ahora tú vas a hacer. No, hay una serie de requisitos. Por eso cuando la palabra dirigir está aquí en el original, tiene que ver con la seguridad de que es una influencia positiva, de que va a impactar positivamente a los demás. Y para eso Dios establece una serie de requisitos. Vamos a otro pasaje, 1 Timoteo 3, 4 al 5. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Requisitos de obispos, ¿verdad? Debe gobernar, es la misma palabra que se utiliza en el versículo anterior que se traduce como dirigen. Proistemi, presidir, mandar, dirigir de la atención. Entonces, podemos ver que si gobierna bien su casa, puede gobernar la iglesia de Dios. Y es una prueba más de que los ancianos gobiernan, en el sentido de que dirigen, mandan, presiden y tienen que hacerlo con un buen ejemplo. Luego hay otros pasajes donde, aunque no se menciona directamente a los ancianos, podemos deducirlo con facilidad. Por ejemplo, vamos a 1 de Pedro 5:5. Dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Aquí no nos está diciendo directamente que los ancianos tienen autoridad para gobernar, pero indirectamente sí, porque los jóvenes deben someterse a los ancianos. Y aquí no está hablando obviamente de cualquier persona de edad avanzada, sino del oficio. La palabra sométanse, upotasó, colocarse o clasificarse debajo de, estar sujeto u obedecer. Claramente está diciendo que los ancianos tienen autoridad para dirigir, en este caso lo vemos como gobierno, sobre los jóvenes, sobre la iglesia en general. Ahorita hay otros pasajes que lo demuestran. Pero aquí hay una instrucción específica a los jóvenes. Por eso cuando hablamos de un anciano, aunque la edad avanzada no es un requisito, tampoco se recomienda que sean muy jóvenes. ¿Por qué? Por cuestión de experiencia y sabiduría. Mira, no dudo que hay jóvenes que tienen mucho conocimiento. Claro que sí. Devoran libros y más libros y más libros y más libros y tienen la cabeza repleta de conocimiento, pero lamentablemente tienen una carencia enorme de sabiduría. ¿Por qué? Porque no han podido aplicar todo ese conocimiento que tienen almacenado en su cabeza. El conocimiento en sí mismo no te hace sabio. La sabiduría es saber cómo. El conocimiento aplicado. Entonces, para hablar de términos de un anciano, aunque vamos a estudiar los requisitos más adelante, hay una diferencia entre ancianos y jóvenes en el sentido no nada más del oficio, obviamente también de la edad, pero es claro, incluso en la Biblia nos dice que el juicio de Dios es que el pueblo tenga o que el reino tenga un rey joven, porque aunque pueda tener la cabeza llena de conocimiento, carece de sabiduría, no sabe cómo hacer las cosas. Y en ese caso es común que se generen conflictos entre lo que los jóvenes saben y lo que los ancianos saben, porque los ancianos no se basan solamente en el conocimiento, sino también en cómo aplicarlo, cosa que los jóvenes difícilmente van a ver, y te lo digo por experiencia. Tuve muchos conflictos con los que eran mis pastores, porque yo quizás, y no pretendo ser arrogante, pero quizás tenía más conocimiento que ellos. Y en algunas cosas, en algunas ocasiones, lo que yo les decía era claramente demostrable que estaban haciendo las cosas incorrectas. Pero hubo muchas otras ocasiones, y las reconozco, donde mi juventud o inexperiencia, mi falta de sabiduría no me permitía ver lo que estaban haciendo. Y se genera un conflicto, porque para mí era algo muy claro, aunque no tengo la evidencia ni la experiencia de haberlo hecho. Y para los que eran pastor, en aquellos casos, tenían muy claro cómo hacer las cosas en base a su experiencia y uno lo podía ver. Para mí era invisible, no existía la parte de la sabiduría que ellos tenían. Pero aquí la instrucción es simple, jóvenes, sométanse. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que cuando eres joven no las ves.
y piensas que porque no las ves no existen, y eso es un error, ¿verdad? Pero bueno, veremos más adelante la cuestión de la edad de un anciano cuando veamos los requisitos. Vamos a otro pasaje, Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. ¿Quiénes son los dirigentes? Ya lo demostramos, los ancianos. Obedezcan a sus dirigentes. La palabra obedezcan, peizó, viene de pistis. Pistis es fe, persuadido, estar persuadido. Entonces, obedezcan es estar convencido de alguien que es digno de confianza. Cuando dice obedezcan a sus dirigentes, no está hablando de obediencia ciega, sino de que estás persuadido, de que el dirigente realmente es digno de confianza. Por eso hay que tener muy en cuenta los requisitos, ¿verdad? Y cuando dice sométense es upeikó, rendirse, sujetarse, someterse a la autoridad. Nos está hablando claramente que los que son dirigentes tienen autoridad delegada por Cristo y por consecuencia en la congregación. No nada más los jóvenes, todos en la congregación deben sujetarse a su autoridad. La palabra aquí dirigentes, geomai, se traduce como liderar, mostrar el camino, tener prioridad en primer lugar, autoridad para liderar una iglesia local. Entonces no se menciona la palabra ancianos, ni la palabra obispos, ni la palabra pastores o el verbo, pero obviamente está hablando de aquellos que están liderando y ya demostramos que son los ancianos. Otro versículo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Y aquí dice a los que guían, proistemi, los que presiden, los que mandan, los que dirigen. Está hablando de los ancianos. Y nos dice, sean considerados con ellos, ¿verdad? Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Y cuando hablamos de la estima que deben de tener por ellos, estás hablando del oficio de anciano, no de la labor que hacen como obispo o como lo hacen como pastores, sino como ancianos. Así que vemos claramente que se tiene que tener en alta estima y que ellos son los que guían. Luego, si los ancianos tienen autoridad para gobernar, ahí también está englobado la parte de cuidar la iglesia. Lo leímos en 1 Pedro 5:2, vamos a recordarlo. 1 Pedro 5:2, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Cuiden como pastores, pues es pastorear. Lo mismo, guíalos correctamente. Y luego un último versículo con respecto a la autoridad de gobernar, Santiago 5:14. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y esto, aunque tiene que ver con el gobierno de la iglesia, no es directamente, sino habla del cuidado, que lo tomamos claramente de la imagen de un pastor literal, cuida las ovejas. Entonces los ancianos tienen autoridad de gobernar. Gobernar incluye el cuidar, el proveer, el sostener. Se tiene que hacer por medio de un buen ejemplo, no de manera impositiva. Y los ancianos gobiernan conforme a lo que Dios ha estipulado en su palabra, no conforme a lo que ellos quieren. Por eso hay que tener mucho cuidado de cuando un pastor o un anciano rebasa los límites que la Escritura le propone o le indica, no le propone, le ordena y le impone. Por ejemplo, he visto donde hay pastores que tratan de influenciar las vidas de sus ovejas de una manera que rebasa la autoridad que se le ha otorgado bíblicamente. Por ejemplo, pastores que determinan si una señorita debe o no acudir a cierto lugar o vestir de cierta forma o relacionarse con alguna persona en específico. Y eso está más allá de la autoridad que tiene un anciano. Si vamos a dirigir, si vamos a cuidar, tiene que ser dentro de los parámetros bíblicos, ¿no? De lo que tú quieres. No, señorita, yo como tu pastor te digo que tú no puedes hablarle a esa persona. Ni siquiera Dios nos pone ese tipo de prohibiciones, ¿verdad? Todo me es lícito, más no todo conviene. Nuestra tarea es instruir en la palabra y la persona va a decidir si hace caso o no a la palabra de Dios o no. No estamos obligados nosotros a tratar de imponer lo que creemos a las personas. Eso es rebasar la autoridad que se ha dado bíblicamente. Pero más adelante hablaremos de esos casos prácticos. Entonces, dejamos en claro que los ancianos gobiernan, dirigen. Son los que determinan lo que se debe de hacer, los que supervisan, y si van a supervisar, tienen que tener la autoridad para poder hacer cambios y ajustes, ¿verdad? Ahora, la segunda parte es enseñar. Si gobiernan, también tienen la autoridad para enseñar.
Efesios 4, 11 al 12. Estamos volviendo a leer versículos que ya leímos, pero nos estamos enfocando en otras partes de ese versículo. Efesios 4, 11 al 12 dice: Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. Leímos este pasaje y te dije, ¿por qué no están mencionados los obispos ni los ancianos? Bueno, ya vimos que pastor, obispo y anciano hacen referencia al mismo oficio, así que aquí está, pastores y maestros. Aquí el punto es que cuando nos habla de pastores y maestros, nos está hablando de un solo oficio. Yo sé que la parte de la conjugación y puede hacer referencia a dos cosas separadas, sí, pero cuando estás hablando de ancianos, un anciano necesariamente es un maestro. Quizás al revés, no, un maestro no es necesariamente un anciano, pero un anciano es necesariamente un maestro. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice 1 Timoteo 3:2. 1 Timoteo 3:2 dice: así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. La palabra capaz de enseñar es didácticos, de donde viene nuestra palabra didáctico, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra didácticos en griego? Apto para el enseñar. El diccionario Thayer's Greek dice didácticos o didácticos en nuestro idioma es apto y hábil en la enseñanza. Decimos que un libro es didáctico cuando ese libro te hace aprender algo. Dice aquí que el obispo, que ya demostramos que es lo mismo que un anciano, debe ser apto para enseñar. Así que necesariamente un anciano es un maestro. Un maestro puede no ser anciano, ¿verdad? Eso es claro. Puede haber un maestro, por ejemplo, en los niños o con un grupo de jóvenes o con adultos, como sea, y ese maestro no es necesariamente un anciano. Pero si alguien es anciano, tiene que tener la habilidad de enseñar. ¿Qué tanta habilidad? Eso lo veremos más adelante, en los requisitos. El punto es que un anciano tiene la autoridad y la obligación de enseñar, por consecuencia debe ser un maestro. Ahora vamos a 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Y aquí vemos otra parte de este pasaje. Ya habíamos visto que dirigen bien, tenía que ver con gobernar. Demostramos que tenían autoridad para gobernar. Ahora vemos que también ellos se dedican a la predicación y a la enseñanza. No todos, sino algunos en particular, ¿verdad? Dice especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Entonces hay algunos entre los ancianos que están enfocados en enseñar. Todos tienen que ser aptos para enseñar, pero no todos están dedicados totalmente a enseñar. Algunos ancianos desempeñarán funciones de dirección y de pastoreo, no necesariamente de la enseñanza. Tienen que ser aptos para enseñar, pero no todos tienen que ser los que se dedican a enseñar. Hay otros que van a dedicarse específicamente a la enseñanza y de este pasaje se deduce. Ahora, de aquí, cuando estudiamos el tema de congregacionalismo, dijimos, la mayoría de los congregacionalistas que tienen una pluralidad de ancianos, como árbol plantado, también tienen definido un pastor principal. Y esto es muy común en iglesias reformadas de MacArthur, de Piper, cuando estaba Sproul vivo, todo eso, siempre puedes ver, no siempre, pero es la norma prácticamente, que en las iglesias donde hay una pluralidad de ancianos hay un pastor principal. Este pastor principal es el que se encarga principalmente de la enseñanza, que caería en el grupo estos de los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Ahora, este pastor principal, o anciano principal, o obispo principal, bueno, normalmente es el que va a estar predicando porque se consideraría que es el más apto para esa tarea, considerando el beneficio de la iglesia, ¿verdad? Beneficio de la iglesia. Entonces, esto a veces es difícil de comprender cuando iglesias que no tienen comprendido el concepto de ancianos, y este pasaje donde claramente se especifica que algunos dedican sus esfuerzos en la predicación y en la enseñanza, bueno, algunos consideran que el que es pastor principal o el que normalmente enseña es como una especie de abusador que no deja que nadie más predique, ¿verdad? Por ejemplo, he escuchado comentarios de que dicen, oye, ¿por qué en árbol plantado nomás predica Hernán? ¿Por qué no ponen más? O sea, ¿por qué no hacen que los domingos, como sucede en otras iglesias, incluso en las que yo llegué a estar, se hacía un rol, ¿verdad? ¿Quién quiere predicar? Tú, tú y tú y tú. Órale, este domingo tú y tú, y se hacían su rol. Ahora, suena quizás sin profundizar en la escritura, dices, pues qué bien, ¿no? Así van a ir creciendo y van a ir desarrollando sus habilidades. Ok, puede sonar bien, pero no es lo que la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia ha puesto la autoridad para enseñar a los ancianos.
y hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir. De manera que se vuelve muy importante que si la tarea del anciano corresponde en alimentar a las ovejas, es decir, hablar de sana doctrina, y con el término sana doctrina es la doctrina de Jesús no adulterada, no cambiada, no torcida, no tergiversada. La enseñanza de Jesús íntegra, una interpretación correcta, ¿verdad? Todos dicen que tienen sana doctrina, ¿verdad? No conozco ningún pastor que diga que él no enseña sana doctrina. Su doctrina es pésima si la analizas con la Biblia, pero él asegura que su doctrina es sana, ¿verdad? Entonces, así piensan todos, mi doctrina es sana doctrina, sí. El problema es que con su lengua dicen que es sana doctrina, pero de los que lo dicen, muy pocos pueden demostrar que su doctrina es sana usando la Escritura. Casi nadie profundiza en la Escritura. Te dicen un pasaje y te le llenan un montón de ideas que a ellos se les ocurrieron. ¿Y es sana doctrina? No. Para que la doctrina sea sana, tiene que ser demostrable bíblicamente que tu interpretación es correcta. Por eso hacemos tanto esfuerzo en leer tantos pasajes, en ir al original, en tener el contexto cultural, para que puedas tener claridad de que lo que te estoy interpretando no se me ocurrió porque me fumé algo extraño o porque vino un ángel y me dijo. No, ahí está lo que dice la Biblia. Entonces, cuando dices, bueno, ¿por qué no predican los demás? Claro que puede haber personas que pueden predicar, pero en las reuniones oficiales de la iglesia, por ejemplo, en árbol plantado los domingos y los miércoles, la autoridad reside y cae en los ancianos, en los que deben de tener los requisitos bíblicos, los que saben cómo debe de regirse la iglesia, qué es lo que la palabra dice y cómo aplicarlo en el caso de la iglesia, porque es algo fundamental, que el alimento que se le va a dar a las iglesias esté realmente comprobado que es sana doctrina. Cuando tú simplemente hablas al púlpito, el que quiera predicar, cometes un grave error de negligencia, que es muy común. Le dejan decir a la gente lo que quieran mientras están predicando. Y hay algunos que dicen barbaridades y la gente ni cuenta se da y lo toma como si fuera de Dios. O dicen, mira, tú toma lo bueno y desecha lo malo. Pero es imposible aplicarlo eso en un sentido literal. Es decir, imagínate que te dan un vaso de agua con una gota de veneno. A ver, toma lo bueno y desecha lo malo. ¿Puedes? No. Tendrías que hacer todo un proceso químico si acaso puedes hacerlo. Entonces, cuando tú le dices a alguien que predique y ese que predica le mezcla de cosas que él inventó y lo que él cree y lo que se imagina y luego te dice, pero tú confía que esto es palabra de Dios, quizás algunos experimentados puedan decir, mira, esto está mal y esto está bien, pero la gran mayoría no va a saber discernirlo, se vuelve un peligro. Así que no se trata de que alguien abuse y nada más quiera predicar él, se trata de que la iglesia tiene que desarrollar, comprobar y detectar a las personas que tienen el conocimiento necesario, la experiencia necesaria, la sabiduría y lo que se requiere para que puedan enseñar. No se trata de, tú dale chance a los que quieran para que aprendan, no podemos ser negligentes. Entonces entiendan que es por eso que hacemos las cosas así. La responsabilidad cae sobre los ancianos y los ancianos tienen que cumplir con esa tarea. Luego, vamos a Tito 1:9. Donde se nos demuestra más sobre la autoridad que tienen para enseñar. Tito 1:9 dice, debe apegarse a la palabra fiel, con los requisitos para ser anciano, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y aquí hay otra faceta. No nada más es, yo te voy a enseñar aquí lo que dice la Biblia, porque si tú realmente entiendes lo que estás enseñando, eso te va a llevar a detectar errores cuando alguien más lo enseña. O cuando alguien de la congregación está escuchando doctrina de otra parte, no le dices, no escuches, no, le dices, mira, lo que escuchaste, analízalo y date cuenta cómo hay cosas mal interpretadas. Y la conclusión final de lo que escuchaste no aplica, no es válida, porque llegó a conclusiones incorrectas bíblicamente. ¿Me explico? Así que no dices, bueno, tomo lo bueno y desecho lo malo. No, se tiene que desechar el sermón completo, porque todo está armado en conclusiones con premisas que ellos hacen y están incorrectas esas premisas, la conclusión debe ser desechada por completo. Entonces, tienes que saber enseñar y aparte refutar a los que se oponen. Fíjate, eso es una parte interesantísima de un anciano. No nada más enseñar, sino refutar. ¿Qué es refutar? Bueno, demostrarle al otro que está mal, con evidencia. Y eso es algo que los cristianos evitan al máximo. Cuando alguien te dice, oye, pero es que la Biblia, no deberías interpretarlo así. Ay, mira, para mí esto es lo que Dios me mostró a mí. Y a ti Dios te muestra otras cosas, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿y qué onda con refutar a los que se oponen? ¿Cómo podrías refutar a alguien si cada quien agarra lo que quiere del versículo? Fíjate cómo se distorsiona eso. Toma lo bueno y desecha lo malo. Y dice, bueno, mira,
Para mí, esto es lo que significa. Toma lo bueno y desecha lo malo. No, mi amigo, tendría que desechar todo tu sermón. Y si tú estás predicando y hay otros que no tienen la capacidad de ver que todo tu sermón no sirve para nada, les estás haciendo un grave daño, los estás desnutriendo. Así que quien está a cargo de la enseñanza, en este caso los ancianos, también tiene que refutar a los que se oponen. Eso tiene necesariamente, la Iglesia tiene que tener en la Escritura como máxima autoridad, lo que la Biblia dice, no lo que tú creíste, lo que tú pensaste, el sentimiento, la revelación que tú crees. No. Con la Biblia. Y si lo que me estás explicando no lo demuestras con la Biblia, no te puedo dejar predicar. Y si alguien ya empezó a predicar y lo que está enseñando no va de acuerdo a la Escritura, hay que ponerle un alto. No, basta, no sigas más. Compruébame lo que me estás diciendo. No, pues es que mira, si tú vas a refutarle, tienes que decirle, mira, por este versículo y esto, lo que tú dices no puede ser cierto. Esa es una refutación. Y es responsabilidad del anciano. Los cristianos que no les preocupa la sana doctrina evitan al máximo el conflicto. Cada quien toma lo que quiere. Lo importante es que nos amemos. Cada quien Dios le revela cosas distintas, ¿no? Estás diciendo que la Escritura no sirve para nada porque cada quien interpreta lo que quiera. No, si la responsabilidad que tiene el anciano es de refutar, tiene que saber fundamentar precisamente y con mucha claridad, profundidad también, lo que está enseñando en la Escritura. Si alguien dice, no puede ser, le demuestras como sí. Es una responsabilidad directa refutar. Ahora, el anciano también tiene que asegurarse de que estén recibiendo doctrina correcta y corregir si es necesario. Tienen a grandes rasgos autoridad para corregir, reprender, exhortar, animar, refutar, proteger de la falsa doctrina y juzgar en controversias doctrinales. Todo eso lo sacamos de unos pocos versículos, pero tiene que ver con la enseñanza. O sea, no nada más es me paro y te enseño cosas, sino también tengo que cuidar que lo que estés escuchando, lo que estés recibiendo de enseñanza esté bien entendido de tu parte, ¿verdad? Y si hay un error, que lo puedas detectar. Y si no lo quieres reconocer, pues reprenderte y exhortarte. Mira, 1 Timoteo 4:13. Pablo le dice a Timoteo y Tito desempeñaban oficio de ancianos en distintas iglesias. Pablo Timoteo, 1 Timoteo 4:13. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública en las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ok. 2 Timoteo 4:2. 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Y esas también son responsabilidades de un anciano. Tiene autoridad para enseñar, implica que puede corregir, reprender, animar con mucha paciencia, sea o no sea oportuno, a los de la congregación. Luego vamos a Hechos 20, 28 al 31. Hechos 20, 28 al 31. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Fíjate bien, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Así que fíjate, estén alerta porque se levantarán falsos maestros. ¿Qué van a hacer cuando se levante un falso maestro? Hay que refutar su enseñanza. No lo quiere reconocer, hay que reprenderlo. No lo quiere reconocer, bueno, hay que aplicarle a Mateo 18, ¿verdad? Y terminará expulsado si no se arrepiente. ¿Por qué? Porque su enseñanza es incorrecta a la luz de la Escritura. ¿Ves por qué es tan necesario que se puedan confrontar las interpretaciones entre cristianos y llegar a la que es correcta bíblicamente? Aquellos cristianos que dicen que no, lo importante es que nos amemos, están totalmente expuestos a los lobos rapaces. Por eso ves que la gran mayoría de las iglesias que se dicen cristianas y que tienen un mensaje no bíblico, no les incomoda ni poquito a los que están escuchándolo. Algunos cuantos se sienten incómodos porque no les cuadra lo que les están enseñando, pero muchos otros ni cuenta se dan. Dios quiere que seas rico y prosperado, Él no quiere que seas pobre y se emocionan. ¿Están filtrando lo que oyen? No, porque les gusta lo que oyen. Y ahí van a estar. Y les dicen, dame todo tu dinero y Dios te va a bendecir. Se lo dan. Muchos de nosotros ya lo hicimos, ¿verdad? Y por eso aprendimos. Pero el punto es, los ancianos tienen que estar cuidando eso. ¿Qué pasa cuando el anciano es el que enseña mal? ¿Qué pasa cuando los ancianos están enseñando todo mal y tú eres la parte de la congregación? Acuérdate que la asamblea reunida
también tiene autoridad para destituir a los ancianos. Así que es una relación compleja, ¿verdad?, entre ancianos y diáconos, que vamos a ver si Dios quiere el próximo domingo. El punto aquí es, tenemos también los ancianos la responsabilidad de velar por la sana doctrina y de cuidar a la congregación de los falsos maestros. Hechos 15, versículo 2, dice: esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Luego, versículo 6, los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. De aquí concluimos que cuando hay una controversia doctrinal, los ancianos tienen que juzgar la situación. Pero también vimos que la asamblea tiene la autoridad para decidir en cuestiones de controversia doctrinal. Entonces hay que estudiar con más detalle qué responsabilidad tiene cada quien. Pero fíjate, cuando en la iglesia haya diferencias o controversia entre algo doctrinal, los ancianos tienen que analizar el asunto, ¿verdad?, y guiar a la congregación a un acuerdo. Algo así nos enfrentamos en Árbol Plantado varias veces, cuando tuvimos que tratar el tema de la vestimenta, cómo deben de vestir las mujeres, cómo deben de vestir los hombres. Hubo diferencias. Algunos decían, te tiene que hacer una especie de estándar. Otros decían, no, queda el criterio de cada persona. Nosotros exhortamos, ¿verdad?, por medio de la palabra. Hay que tener paciencia también para con algunos. Algunos entonces decían, es un estándar, y otros no, queda el criterio de la persona. ¿Qué se hizo? Se tuvo que convocar a la asamblea, que tuvieron que presentar ambas posturas, y entonces se llegó a un acuerdo por consenso. Dijimos, queda el criterio de cada persona. Obviamente se tiene que amonestar cada caso en particular, ¿verdad? No puedes establecer un código de vestimenta. La falda tiene que medir tanto, no puedes ponerte esto. Eso no es bíblico. Eso raya en el legalismo. ¿Por qué? Porque son restricciones que la Biblia no pone. Al contrario, si alguien considera que una persona está mal vestida, hay que aplicar Mateo 18, versículo 15. Ve y habla con él, ¿verdad? A eso nos referimos con dejarlo a su criterio. Pero ese es el proceso que llevamos. No fue una orden que yo di como anciano, así tiene que ser y ya. No, se tuvo que traer a la asamblea, que también tiene autoridad para eso, y entonces buscar el consenso según la palabra. Lo que sucedió en Hechos 15, el mismo proceso. Vienen con los ancianos, se juzga, se informa a la asamblea y se toma una decisión. Entonces los ancianos también tienen que ejercer autoridad en cuestiones de controversias doctrinales. Entonces, en grandes rasgos, los ancianos tienen autoridad y vemos que en cierta manera se traslapa con la autoridad en algunos puntos de la asamblea, pero ninguna es contradictoria a la otra. La asamblea no dirige a la iglesia, los ancianos dirigen a la iglesia. La asamblea no gobierna a la iglesia, los ancianos gobiernan a la iglesia. Pero los ancianos no dirigen, o sea, no imponen sus instrucciones, también tiene que considerar a la asamblea. Entonces, lo que se busca es el consenso, que es difícil y es lento a veces. A veces cuesta trabajo entender por qué Dios quiere que hagamos las cosas de esa manera, porque se vuelve un proceso muy lento en algunas circunstancias. Pero Dios es sabio, tenemos que confiar en Él, ¿verdad? Entonces, definitivamente, es muy beneficioso para la iglesia que se establezcan ancianos bíblicos, de acuerdo a la Escritura. Los beneficios son muchísimos, muchísimos. Nadie debería ser anciano si no cumple con los requisitos. Y repito, el oficio de anciano no puede heredarse. No se puede pasar de padres a hijos, o entre familiares, entre primos, entre amigos, entre colegas. No, es todo un proceso la elección y vamos a dedicar un tema completo a cómo se deben elegir ancianos. ¿Por qué? Pues porque vamos a elegir ancianos y todos tenemos que tener claro en eso. Pero hasta aquí, lo que podemos ver es que la autoridad es distinta en algunos puntos entre ancianos y asamblea y coincide en algunos otros. Así que necesitamos estudiarlo con más detalle. Y si Dios quiere, el próximo domingo estudiaremos cuál es la relación entre la autoridad de los ancianos y la autoridad de la asamblea, que para nosotros es algo práctico que necesitamos comprender para elegir a los nuevos ancianos. Después de eso, si Dios lo permite, abordaremos preguntas sobre de qué vive un anciano, cómo se eligen los ancianos, cuáles son los requisitos específicamente de cada uno, cómo detectarlos en una persona, todo ese tipo de información para que cuando nos reunamos como iglesia a elegir y determinar o tratar de encontrar a quiénes son aquellos que Dios ha instituido como ancianos, porque nosotros no nos inventamos eso, ¿verdad? Como Dios es soberano, Dios ya sabe quiénes van a ser, Dios ya eligió. Nosotros, como eso es parte, esa elección de Dios es parte de la voluntad decretiva, es algo que se va a cumplir, pero la voluntad decretiva es oculta, no la sabemos.
Nosotros tenemos la voluntad preceptiva, que es lo que estamos estudiando. Entonces, usando la preceptiva, vamos a tratar de aplicarla para encontrar la voluntad decretiva de Dios. Como quiera se va a cumplir, pero nuestro esfuerzo es llegar a esa conclusión basado en lo que nos ha revelado. Así que va a ser un ejercicio muy interesante para árbol plantado y para cualquier iglesia que después desee implementar algo similar. Y por eso lo hacemos de esta manera, porque sabemos que hay iglesias, pocas son las iglesias que sabemos que han decidido completamente renovar su doctrina. En la mayoría de los casos son miembros o personas que se congregan que están teniendo conflictos en su congregación porque no tienen doctrina bíblica. Y no pueden implementar cambios porque ellos no son ancianos o no son el pastor, quizás en las iglesias en las que están. Pero este proceso debe ayudarte también a entender cómo debe de funcionar el gobierno de la iglesia para cuando vayas a una iglesia determines si está teniendo un gobierno bíblico o no. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Si Dios quiere, la próxima semana estudiamos la relación entre la autoridad de los ancianos y la autoridad de la asamblea. Y bueno, pasaremos entonces a la sección de preguntas, pero primero oramos, ¿verdad? Vamos a agradecer a Dios por lo que hemos aprendido. Señor, gracias por tus bendiciones, gracias por tu paciencia para con nosotros. Hay tanto que aprender, hay tanto que estudiar, Señor, tanto que comprender que es imposible para nosotros. Hacemos nuestro esfuerzo, Señor, de estudiar y de escudriñar con la mayor profundidad que podamos, Señor, para poder obedecerte tal como tú quieres que hagamos las cosas, pero es imposible para nosotros, somos incapaces de poder entender a plenitud todo lo que has estipulado. Así que te rogamos que nos guíes a tu verdad, que como iglesia podamos seguir un proceso bíblico correcto, agradable a ti, Señor, que no haya factores humanos, factores emocionales, que lo que tengamos que hacer en nuestra situación carnal, Señor, sea controlada por ti. Queremos, Señor, tener a los ancianos que tú has elegido, no los que nosotros consideramos. Queremos, por medio de nuestra aplicación de lo que nos has enseñado en tu palabra, poder llegar a los que tú elegiste, Señor. Líbranos de nosotros mismos, líbranos de nuestros propios deseos, de nuestras propias percepciones, líbranos de nuestros propios juicios y prejuicios, Señor, para con nuestros hermanos, porque tú ves el corazón. Quizás, como en el caso de David, nadie pensaría que tú lo habías elegido, Señor, y quizás entre nosotros nadie se imagina quiénes has elegido, pero si nos apegamos a la Escritura debemos encontrar la evidencia que tú mismo has plasmado en tu palabra. Así que eso es lo que te rogamos, que nos lleves a elegir aquello, Señor, que tú ya has destinado. Sabemos que nadie puede alterar tu voluntad decretiva, pero nuestra gloria y nuestro orgullo, Señor, sería que lleguemos a concluir tal como tú lo habías elegido, Señor. Esa es una alegría que queremos experimentar. Poder saber que hemos elegido ancianos basándonos en tu palabra y que podamos tener la evidencia de que precisamente, Señor, son los que tú habías elegido, porque eso se tiene que comprobar en acciones, en hechos, Señor, y en el beneficio que toda la iglesia experimentará. Así que confiamos en ti, nos ponemos en tus manos para que nos guíes en el estudio que planeamos hacer. Llévanos a un conocimiento cada vez más profundo y que todos podamos tener la conciencia limpia, tranquila, quieta, de que tomamos las decisiones según tu palabra. Gracias por todo lo que nos das. Amén. Y bueno, seguimos con la sección de preguntas. Recuerden que cualquiera puede preguntar. Las preguntas obviamente las contestamos nada más en el periodo de tiempo en el que estamos aquí. He visto que algunos como que ven el video después y hacen su pregunta horas después de que ya acabamos aquí con la predicación. No, este video es en vivo y las preguntas se responden mientras estamos en vivo. Una vez que termina la transmisión en vivo, el video queda en YouTube y en Facebook, pero si haces tu pregunta ahí, pues ya no hay quien esté monitoreando para responder esas preguntas. Así que el objetivo es que aproveches estos minutos. Son 15 minutos la norma, pero les hemos dado más de gracia, ¿verdad? Entonces depende de qué tantas preguntas se junten, vemos cómo administramos el tiempo de la mejor manera, pero mínimo son 15 minutos. ¿Hay preguntas ya? Sí, pastor. Dice, el ungir con aceite a los enfermos, ¿qué simboliza o con qué propósito se sugiere que se haga? Bueno, para eso es necesario el contexto cultural. Tristemente es una práctica común entre algunos cristianos agarrar aceite y echárselo a las personas, ¿verdad? Porque así como lo leen, así lo quieren hacer. Pero eso es un error. Si tú consideras el contexto cultural, el aceite era medicinal
y se untaba solamente cuando había heridas expuestas. Cuando un enfermo está postrado en cama y se le tiene que ungir con aceite, hace referencia a alguna herida física, visible y expuesta. De manera que no siempre se le tiene que poner aceite a un enfermo, Y no solamente los ancianos van a orar por los enfermos. Si tú lees con cuidado ese capítulo, Santiago dice que debes orar tú por ti mismo, deben orar unos por otros, pero cuando el enfermo está en cama, haga llamar, dice la oración de fe, levantará al enfermo, y esa palabra levantará en griego tiene que ver con alguien que no podía levantarse, alguien que estaba postrado en cama. Entonces los ancianos oraban por aquellos que estaban tan graves, con heridas visibles, que al untarles aceite les traía alivio y esperanza de sanidad. La oración al ungir con aceite a esos enfermos es pedirle a Dios que haga su voluntad para con ellos, y los ancianos procuraban dar alivio al que estaba postrado en cama por medio de untarlos con ese aceite que tenía fines medicinales. O sea, no era una unción como algunos tristemente enseñan, de que es algo sobrenatural y que Dios ya te ungió, ahora te unjo para que sanes. Claro que no, en aquel contexto era una medicina que se untaba para ver si sanaba. Obviamente dependía mucho de otros factores si sanaba o no, pero el aceite era lo mejor que tenía a la mano. Entonces ahí podemos ver cómo los ancianos estaban en práctica trayendo alivio a los que estaban en una situación muy crítica. Ok. Dice, pastor, por favor, ¿me puede decir qué aplicar si tengo una necesidad de oración? Dice, ¿les puedo hablar a los ancianos para que me apoyen en oración? Claro que yo también estoy orando. Mira, en cuanto al tema de la oración, te recomiendo que vayas a la serie de fundamentos y busques el tema de la oración. Lo vimos en muchas partes. Cuando tú oras a Dios, no oras para pedirle a Dios que cambie sus planes, ¿verdad? Si Dios es soberano y todo lo que hace es bueno y todo obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados, lo peor que podrías decirle a Dios es que cambie sus planes, ¿verdad? No puedes decirle a Dios que cambie sus planes para que se ajuste a los tuyos, porque entonces Dios ya no sería Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos ver muchas cosas en el futuro que Dios tiene ya definidas con claridad, así que lo que Él permite que nos pase es lo mejor que nos pudo haber pasado, si somos sus hijos. Entonces, cuando tú dices, tengo una petición de oración, tienes que entender primero en qué consiste esa petición. ¿Tratas de convencer a Dios? ¿Piensas que si un anciano ora va a ser más fácil convencer a Dios? ¿Piensas, o como dicen algunos que dicen ahí en Facebook, en esos, a ver, todos oren por y piensan que porque ya muchos oran, ya por eso Dios les va a cumplir? Bueno, esos que piensan así desconocen la doctrina de la oración bíblica. La palabra bíblica en griego para orar es proskumai, intercambiar deseos. Cuando tú oras, le dices lo que a ti te gustaría, pero le pides que no sea lo que tú quieres, sino lo que Él quiere. Porque Él es sabio, mucho más sabio que nosotros. Él sabe perfectamente lo que es mejor para ti. Entonces, no le ocultas a Dios tus emociones. Dices, Señor, a mí me gustaría esto, pero no hagas mi voluntad sino la tuya. Entonces, en ese caso, ¿por qué necesitas apoyo en la oración? No tiene sentido, ¿verdad? Oye, ayúdame, ¿no?, a orar para que Dios haga su voluntad y no la mía. Eso lo va a hacer Dios aunque no te guste. Porque nuestras oraciones se cumplen solamente si van de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hay que entender, Él dice, tengo una petición de oración. Bueno, ¿qué buscas? ¿Estás entendiendo lo que es bíblicamente la oración? Entonces, ¿para qué tienes la petición? La petición no es que sea incorrecta. Tú puedes pedir a alguien que te ayude a orar. El asunto es que tienes que entender en qué consiste esa ayuda. Por ejemplo, imagínate que yo me quiero ir de vacaciones y está la cuarentena, ¿verdad? Y no hay vuelos y nada, pero yo estoy aferrado que me quiero ir. Y digo, Dios, dame un vuelo para irme a la playa. Oye, Hernán, pero las playas están cerradas. No me importa, Dios es un Dios de imposibles y Él puede hacer que me la abran a mí, o yo puedo meterme allí escondidas. Así que quiero orar para que Dios me deje ir a la playa, que me dé el vuelo y que me pueda escabullir a la autoridad y que me pueda meter a la playa, aunque sea un día. Y quiero orar oren por mí para que Dios me lo conceda. Ni cualquiera que conozca la Biblia, ni loco va a orar contigo para pedir eso. No, yo voy a orar, pero para que tú aceptes la voluntad de Dios y dejes de estar tratando de convencer a Dios en algo que es absurdo, porque Dios no te va a conceder desobedecer las autoridades, ¿verdad?, cuando es para tu bien. Entonces, sí puedo pedir yo apoyo de oración cuando digo, ¿sabes qué? Ayúdame orando por mí, porque yo no puedo aceptar la voluntad de Dios. No puedo estar en calma ni en paz, a pesar de que la Biblia dice que debo estar en paz y que debo confiar en Él. No puedo, me resulta imposible.
Así que el apoyo en oración es, Señor, ayúdale a Hernán, al que estoy apoyando, para que acepte tu voluntad. O sea, las peticiones de oraciones que yo haga no es para convencer a Dios, es para que Dios me enseñe a aceptar su voluntad, para que me resigne a su voluntad, para que le agradezca a pesar de que no es lo que yo quería. Entonces, volviendo a tu pregunta, dices, tengo una petición de oración, quiero que el anciano ore por mí, tienes que replantear qué es lo que buscas. Si a mí me preguntas, oye, ¿puedes orar por mi Hernán? Yo te diría eso, bueno, ¿qué quieres? O ¿qué es lo que estás pidiendo a Dios? ¿Por qué? Porque necesito filtrar si lo estás haciendo bíblicamente o no lo estás haciendo bíblicamente. Estás pidiendo para un capricho tuyo, como dice una carta, piden y no reciben porque piden mal, piden para sus propios deleites. No te voy a ayudar a pedir eso. Yo voy a orar dependiendo de cuál es tu necesidad. Si tú quieres algo y no estás dispuesta a aceptar que Dios no te lo conceda, te voy a apoyar en oración, pero para que Dios te cambie a ti, no para que te dé lo que tú quieres. Entonces, si no tienes muy claro el tema de la oración, ve a la serie de fundamentos y estúdialo. Me imagino o espero que si tienes claro cómo es que la oración es intercambiar deseos con Dios y vas a pedir apoyo, es para que oren por ti, para que aceptes la voluntad de Dios, no para que se cumplan tus deseos. Así que bueno, espero responder generalmente tu pregunta y busques más información a detalle en los temas de oración. Ok, pastor, dice la siguiente pregunta. Dice, para dar testimonio y evidencia de la pluralidad de ancianos, ¿no sería mejor que se establezca que todos tengan el mismo título, ya sea anciano, obispo o pastor? Dice, porque darte el título de pastor Hernán Valdés podría dar a entender que tendrías más jerarquía sobre todos los ancianos que en un futuro buscamos tener. En los tiempos que tuvimos otros ancianos, recuerdo que nos referíamos a ellos como ancianos, pero no como pastores. Uh-huh. Es que mira, los términos son bíblicos y cuando se mencioné lo del congregacionalismo y cómo hay ancianos, pero se habla de un pastor principal, es para hacer una distinción que aclare la situación. Por ejemplo, mencionando la historia de árbol plantado, hay una pluralidad de ancianos, pero a ninguno se le llama pastor. Sin embargo, surgía la pregunta, ¿por qué nada más predica Hernán? ¿Verdad? No existía o no estaba definido claramente en árbol plantado el concepto de pastor principal. Eso provocaba que si entre los ancianos todos tienen la misma responsabilidad, pero hay un anciano que predica nada más, no queda claro el por qué. Entonces, los que implementan la figura de pastor principal, sigue siendo un anciano, pero le ponen el otro nombre de pastor, es para hacer una distinción, no en cuanto a autoridad, porque tienen exactamente la misma autoridad, sino en cuanto a responsabilidad, partiendo de lo que dijo Pablo, aquellos que se dedican sus esfuerzos específicamente a la enseñanza, ¿verdad?, y a la predicación. Entonces, cuando se establece ese nombramiento, cualquiera que conozca la Escritura sabe que en ningún momento hay una disparidad de autoridad, porque bíblicamente eso sería absurdo. Simplemente se está describiendo quién es el que se dedica específicamente a enseñar y cómo los otros ancianos no lo hacen. Entonces es nada más para una distinción clarificatoria, no sé si esa palabra existe, una distinción para aclarar de entre los ancianos quién se dedica a predicar, y por eso lo vas a ver seguido en el púlpito, y quienes se dedican solamente a supervisar y a liderar y a pastorear en el sentido que no tiene que ver directamente con la enseñanza. Esta pregunta nos la hicimos, ¿verdad?, entre los diáconos, ¿cuál es el costo-beneficio de implementar esa figura conociendo nuestra cultura? Y dijimos, es cierto, quizás alguien que diga, oye, es que Hernán es el pastor y los demás son los ancianos, y viniendo de una doctrina errada van a decir, Hernán es el principal aquí. Pero eso es un error, ¿verdad? El otro factor es aquel que esté buscando una iglesia bíblica y encuentra la figura de pastor principal, entiende en automático que hay una pluralidad de ancianos y que hay uno que se dedica a eso. Entonces, ¿a quién le quiere ser más claro? ¿A los que buscan una iglesia bíblica o a los que tienen una mala doctrina y van a pensar mal de nosotros? En eso se reducieron nuestras opciones. Y lo que consideramos es, preferimos ser visibles a los que buscan una iglesia bíblica, aunque algunos que desconocen la Biblia piensen mal de nosotros. ¿Por qué? Pues porque ellos no van a estar aquí en árbol plantado, ¿verdad? Ellos van a ver y van a decir, mira, eso está mal o así, y ya. Pero el que está buscando una iglesia bíblica y encuentra los términos que normalmente tienen las iglesias bíblicas en su sistema de gobierno, va a ser mucho más fácil que nos identifiquen. Entonces sí, estamos conscientes de que al hablar de un pastor y hablar de ancianos puede provocar confusión en aquellos que no conocen la doctrina bíblica, pero trae claridad
en aquellos que sí la conocen, y hacia allá estamos decidiendo ir. Preferimos que se hable mal de nosotros por usar los términos correctos a cambiar los términos para que no se hable mal de nosotros. ¿Me explico? Preferimos hacer lo que la Biblia dice, y si tú no lo entiendes, pues te explicamos, a cambiar esos factores y dejar la confusión que habíamos tenido tanto tiempo. Esa fue la decisión que tomamos. Ok, pastor. Dice, ¿se puede poner a una persona en el liderazgo por una profecía sin conocer bien a la persona? Sería contradictorio si es profecía y lo pone simplemente en el liderazgo, porque mira, si alguien asegura ser profeta, se tiene que demostrar que fue Dios quien le dijo lo que tenía que hacer. Y si alguien profetizó que una persona sea anciano, ¿cómo demuestras que realmente es una profecía de Dios? Pues porque esa persona tendría todos los requisitos de anciano y también sería reconocido ante la congregación. ¿Me explico? Dios no se contradice. Y si Dios ha determinado los requisitos y Dios a alguien le dice y le profetiza quién debe ser el anciano, bueno, no le vamos a creer a ese alguien nomás porque dijo. Necesitamos la evidencia. Eso es bíblico. Si un profeta dice algo, se tiene que cumplir. Y si estuviéramos en la ley de Moisés, dijo algo y no se cumple, lo matábamos a pedradas. Es una cosa muy seria. Entonces, ahora no los matamos a pedradas por pura gracia. Muchos ya estaríamos muertos, ¿verdad? Quizás. El punto es, hay una profecía de que ese debe ser anciano. Ok, si es de Dios, esa persona debe tener todos los requisitos y la congregación debe validar, testificar, comprobar que realmente tiene todo lo que se requiere. Y si cumple con todos los requisitos y la asamblea también confirma, podríamos decir, era verdad. Pero nunca, jamás diríamos, Dios profetizó que ese es, pues ponlo. No. ¿Por qué? Porque el hecho de que alguien diga que se profetizó algo no nos quita la responsabilidad de obedecer a todos los requisitos y todas las instrucciones para establecer a un anciano. Así que decir que alguien es puesto sin fijarse en los requisitos por profecía es algo incorrecto y absurdo. Siguiente pregunta dice, la vida de un pastor debe ser ejemplo. La pregunta es, ¿hasta dónde la iglesia debe de conocer su vida y cómo es que él nos tiene que dar a conocer que su vida es ejemplo? Bueno, cuando hablamos de eso, es un proceso natural. Es decir, si yo estuviera recién llegado aquí y ustedes hasta donde me conocen ven que tengo todos los requisitos, ¿verdad? Recién llegado me refiero a 2, 3 años, ¿verdad? Ya hubo algo de tiempo para ver si tenía los requisitos o no. Bueno, hay muchas cosas que quizás muchos en la congregación no van a saber de mi vida. Y no tengo por qué decir, bueno, ahí les va, mira, este es mi currículum y así me pasó cuando era niño para tratar de enterarte, no. Pero el momento en que yo empiece a pastorear la congregación, voy a tener que acercarme a las personas, van a convivir conmigo, van a conocer a mi familia y eso toma tiempo, ¿verdad? Conocer a mis hijos, a mi familia, cómo soy yo, cómo trabajo, cómo me desempeño, cómo hacemos las cosas. Todo eso te va informando cómo es una persona. Así que para cuando un anciano o un pastor se está mostrándose a su congregación, estamos hablando que eso no va a suceder de manera inmediata, sino que va a haber todo un proceso en el que lo empiezan a conocer. Mira, aquel hombre que esté falsificando su manera de ser, lo podrá falsificar un cierto tiempo, pero no lo puede mantener toda la vida. Sobre todo porque la Escritura dice que todo sale a la luz. Entonces, para conocer realmente a una persona necesitas todo un proceso, tiempo de convivencia, de enfrentar problemas, cómo reacciona un hombre a los problemas, eso te dice mucho de su carácter. Y Dios es sabio y va a hacer que en la iglesia haya problemas, haya dificultades, y se tienen que tomar decisiones, y todo eso muestra quién es quién en las personas que están en liderazgo. Así que es todo un proceso, ¿verdad? No es una tarea que el anciano o el pastor tiene de mostrarse a todos para que me conozcan. Es algo que naturalmente se va a ir dando conforme pasa el tiempo. Nosotros tenemos que aplicar los requisitos hasta donde conocemos a una persona. Uno de los requisitos es no ser un neófito, o sea, no ser un nuevo, ya sea que sea recién convertido o acabamos de conocerlo. Así que se requiere cierto tiempo para conocerlo un poco más, pero sobre todo cuando ya está en autoridad es cuando vas a ir conociéndolo más. Por eso es que se pueden quitar o destituir a los ancianos cuando te das cuenta que su carácter no es como suponíamos, ¿verdad? Y sobre todo si no hay arrepentimiento, ¿verdad? Un anciano puede equivocarse como cualquier otra persona, pero hay ciertos errores que te quitan el ser intachable, que te destituirían definitivamente del pastorado para nunca más volver a tomarlo, ¿verdad? Pero hablaremos de eso más adelante. Ok. Dice,
¿cómo los ancianos toman decisiones? ¿Por votación o tiene que ser por unanimidad? En la mayoría de las veces debe ser unanimidad. ¿Por qué? Porque si estamos estudiando la palabra y estamos haciendo o tomando decisiones basadas en la palabra, deberíamos llegar a la misma conclusión en lo general, en la mayoría de los casos. Cuando no podemos llegar a un consenso, bueno, se tienen que evaluar las distintas posturas que hay entre los ancianos y asegurarnos primero que ninguna se despegue de la escritura, ¿verdad? Entonces, imagínate que llegamos a una situación donde un anciano piensa que se debe de proceder de una manera y otros ancianos piensan que de otra manera y no pueden estar de acuerdo los dos. Bueno, hay que definir en qué grado es el desacuerdo, ¿verdad? ¿Es sobre asuntos menores? No pasa nada, la mayoría decide. ¿Por qué? Porque no es algo que vaya a afectar, son cosas simples. Quizás decir, oye, invertimos en una nueva alfombra y algunos dicen, quiero que sea color rojo. No, yo quiero que sea color verde. Y bueno, ¿cómo vamos a decidir? Bueno, pues por mayoría de votos, ¿verdad? La alfombra sea roja o sea verde no modifica en nada ni altera la vida de la iglesia. Hoy tú dijeras, bueno, es que la verde cuesta mucho más que la naranja, por así decir. Bueno, hay otros factores que se deben tomar y quizás no nada más es mayoría de votos, sino el presupuesto. O sea, quiero hacerte ver que hay distintos factores que van a tener que tomarse en cuenta para poder llegar a un consenso. Porque pues, imagínate que la alfombra verde es mucho más cara, en mi ejemplo. Y yo voto por la verde y otros que votan por la naranja y no nos ponemos de acuerdo. Pero a ver, checa los números. No, pues no tenemos dinero. Yo no voy a seguir de necio que quiero la verde. O sea, no, pues la naranja, ¿verdad? Y llegamos a un consenso, aunque no es lo que yo quería originalmente. Pero viendo los distintos factores, la mejor opción va a ser la naranja. Porque sería un gasto no prudente el comprar algo tan caro si la alfombra naranja nos va a dar el mismo servicio. O sea, se busca llegar a un consenso de manera que analizando los distintos factores y las circunstancias de la iglesia encontremos lo que es mejor para la iglesia y lo que es mejor para ti. Pero en el peor de los casos, donde estamos decidiendo un asunto, como en el caso que nos enfrentamos en Árbol Plantado, en el asunto de la vestimenta, si no hubiese un acuerdo, imagínate que se está decidiendo entre los ancianos y algunos dicen, tiene que haber un estándar y otros dicen, no, queda a criterio de cada persona, aplicamos Mateo 18 según corresponda. Bueno, si no se pueden poner de acuerdo y la mayoría de votos dice que un estándar, y aquellos que no quieren el estándar, su conciencia ya no está en paz, decir, no, yo creo que eso es un error, ¿verdad? Yo creo que eso es legalismo. Bueno, la peor de las circunstancias es que aquellos ancianos que no están de acuerdo con el estándar, con la mayoría que quiere el estándar, renuncien. E incluso podrían separarse pacíficamente de la iglesia, si es que realmente les afecta en su conciencia que se establezca ese estándar, ¿verdad? Y al revés, ¿qué tal si la mayoría quiere que sea aplicar Mateo 18 en cada caso y los que quieren un estándar son la minoría? Si ellos sienten que están haciendo negligencia al no aplicar un estándar, lo más sabio que pueden hacer es retirarse pacíficamente de la iglesia. Entonces, cuando no haya consenso directo, se tienen que analizar las circunstancias y buscar el mayor beneficio para la iglesia. Cuando aún así tenemos un conflicto que nos divide y es algo que afecta a la conciencia, no que sea antibíblico, es algo que afecta a la conciencia, la opción es separarnos pacíficamente. ¿Por qué? Porque ante la diferencia no debemos olvidar que somos hermanos en Cristo y que esas diferencias serían secundarias a lo mucho y que como tenemos que buscar la paz y la armonía, lo mejor es de una división. Pablo y Bernabé, dice la Escritura, discutieron de tal forma que decidieron tomar caminos separados. Ese es el ejemplo que se debe seguir en el peor de los casos. Sin embargo, Pablo y Bernabé vemos que no se desprestigiaron uno al otro, ni trataron de arruinar su ministerio, no, simplemente en esa situación en particular se separan, pero se siguen viendo como hermanos en Cristo. Otra pregunta dice, ¿sería la culpa del pastor si aún no hay gente preparada para hacerse responsable de estos cargos en una congregación que es pequeña, pues los congregantes no estudian la palabra? Mira, no puedes responsabilidad a una persona por el pecado de otro. Según la pregunta, entiendo que hay negligencia en los miembros de esa iglesia. Si los miembros son negligentes, pero han recibido la instrucción del anciano, del pastor, han recibido la instrucción de que deben ser diligentes, se les ha enseñado que es su responsabilidad estudiar, se les ha enseñado que es necesario que avancen en la madurez, y a los congregantes no les importa y son negligentes, no puede responsabilidad del pastor. Él ha cumplido con su tarea, ellos han sido negligentes, la iglesia no avanza por culpa de ellos. Así es, así de simple, ¿verdad? Ezequiel 18, cada uno morirá por su propio pecado, ¿verdad? Ni el hijo por el padre, ni el padre por el hijo.
cada uno según lo que ha hecho. Entonces, así como el centinela, si tú ves venir el peligro y avisas y no te hacen caso, la sangre sea sobre sus cabezas. Pero si tú no les avisaste, te demandaré la sangre a ti por negligente. Entonces, cualquier pastor que enseñe bíblicamente y enseñe todo el consejo de Dios está cumpliendo con su tarea. Está exhortando, está disciplinando. ¿Sí? ¿Se puede disciplinar a alguien por negligencia en la Escritura? Sí, se le tiene que confrontar. Ahora, si el pastor está haciendo eso y a la gente no le importa, entonces no puede responsabilizar al pastor. La gente es el problema y no van a poder avanzar. Hay que asegurarnos de que esa situación de negligencia los lleve hasta sus últimas circunstancias en cuanto a la disciplina. Es decir, si alguien está en la iglesia y no le interesa estudiar, ¿qué te hace pensar que es cristiano, verdad? ¿Por qué lo sigues teniendo allí? Por eso Mateo 18 es una herramienta muy útil para ese tipo de situaciones, porque se le tiene que confrontar, se le tiene que hacer ver que es pecado, y si no reacciona, bueno, hay que llamar testigos, no reacciona, lo dices a la asamblea, no reacciona, lo expulsas de la iglesia. ¿Qué te hace pensar que es cristiano si no quiere leer la palabra? ¿Cómo puede ser que ame a Dios y no le interesa leer de Dios? ¿Cómo puede ser que ame a Dios y no ama a su iglesia preparándose para suplir las necesidades de la iglesia? Así que esas personas que son negligentes a pesar de las exhortaciones y el proceso de disciplina, no deben de permanecer en la iglesia si no se arrepienten. Y ahí está la forma de controlar. Si una iglesia llega a una situación así, como la que me describes, donde la negligencia está en los miembros, aplica el proceso de disciplina. No importa que te quedes sin nada, es mejor eso. Si ninguno se arrepiente, ninguno entonces lo debes considerar como nacido de nuevo. Y hay que seguir predicando el Evangelio, buscando nuevos convertidos, ¿verdad? Que Dios traiga. Pero en ninguna circunstancia la iglesia debe de permanecer así, simplemente dejando a los negligentes ahí. Ok. Dice, ¿cuándo y cómo la congregación participa en la toma de decisiones? Depende de las decisiones, ¿verdad? Lo que estamos hablando es la elección de ancianos y diáconos, ¿verdad? Obviamente los ancianos van a tomar muchísimos otros tipos de decisiones que no necesariamente tienen que ser consultados con la iglesia. Pero cuando se va a tomar una decisión que es trascendental para la iglesia, por ejemplo, vamos a invertir en reestructurar todo y vamos a construir cosas nuevas aquí, bueno, se requiere mucho dinero y el uso de ese dinero va a impactar significativamente a la iglesia y a lo que está haciendo, entonces la congregación tiene que participar. Pero si se hizo un agujero en la alfombra, no es que esté el agujero, hipotéticamente hablando, se hizo un agujero en la alfombra, hay que preguntarle a la congregación si lo tapamos o no, eso no se pregunta, eso se tapa y ya, ¿verdad? Entonces, en el caso de los ancianos y de los diáconos, la iglesia tiene que participar. ¿Cómo? Eso lo vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana cuando estudiemos la relación entre la autoridad de los ancianos y la autoridad de la asamblea. ¿Por qué? Porque los cristianos se dividen en varias formas. Prácticamente coinciden en muchas cosas, pero en la decisión final se toman caminos diferentes y eso es lo que vamos a analizar con detalle. El punto es que, por lo que vimos en el original, en el tema del congregacionalismo, tiene que haber un voto, una forma en que la iglesia manifiesta que está de acuerdo o en desacuerdo, según sea el caso. Ok, pastor, ya tenemos aproximadamente como 22 minutos de preguntas y todavía tenemos como 8 preguntas más, no sé si ya... Una última, ahí. Una última. ¿Una última? De gracia. Ok. Dice, pastor, a veces voy a visitar a mis papás y voy a la iglesia donde ellos asisten, pero me dicen que está mal y que no debo faltar a mi iglesia. ¿Estoy pecando en eso? No. Mira, tristemente algunas iglesias se han convencido que es una especie de microempresa o club social y que es una especie de traición ir a otra iglesia. Hay muchos factores que en mi experiencia he visto que producen ese tipo de fenómenos, porque a veces los pastores viven de lo que se ofrenda y ellos no quieren dejar de percibir dinero y te dicen, no te vayas a ningún lugar para que me traigas la ofrenda aquí, porque si te vas a otro lugar ofrendas allá y a mí me afectas, ¿verdad? No es algo válido bíblicamente hablando. Hay otros que dicen, no, porque no puedes escuchar otra doctrina más que la mía. Eso también no es válido bíblicamente hablando. Si la iglesia de Cristo es universal y yo me congrego aquí hoy y mañana me congrego en otra parte, sigo estando en la iglesia, sí, sigo cumpliendo con mi responsabilidad de congregarme, sí, pero por eso está el término de la membresía, ¿verdad? Cuando tú hablas de la membresía de una iglesia, haces un compromiso por congregarte específicamente en ese lugar, participar de las actividades, poner tus dones al servicio de esa iglesia,
o sea, los demás que están ahí cristianos, a apoyar con las ofrendas, lo que se requiere para que eso se mantenga funcionando. Si tú de repente haces una visita a otra iglesia, eso no tiene nada de malo. Pero tú me dijeras, no, es que estoy aquí y allá, y a veces aquí y a veces allá, bueno, tu compromiso anda mal, porque bíblicamente debes de comprometerte en una congregación para que puedas ser nutrido, para que puedas servir a los demás y que puedas ir creciendo en santidad. Si estás aquí y allá de manera constante, es algo que te va a perjudicar y tendrían razón en exhortarte, incluso podrían reprenderte por ese comportamiento. Pero si tú te refieres a una visita ocasional y te fuiste a otro lugar, eso no es pecado en ninguna forma. Y si alguien asegura que sí, pídele que te lo demuestren con la Biblia. Se acabó, ¿verdad? Muy bien. Les recuerdo, como quiera, que todas aquellas preguntas que hayan quedado pendientes las pueden hacer los jueves a las 7, hora México, donde dedicamos 1 hora y media a atender y responder, en la medida de lo posible, preguntas y respuestas de todos aquellos que nos escuchan o nos acompañan en nuestros videos y son foráneos, ¿verdad? Estamos analizando el incluir a las personas también que sean no necesariamente de otros estados u otros países, sino también personas que están en nuestro estado pero que no se congregan con nosotros. Ahorita prácticamente todos los cristianos están congregándose en línea, ¿verdad? Entonces no podemos hacer distinción entre aquellos que están empezando a visitarnos o a acompañarnos en nuestras sesiones, no podemos saber si se estarían congregando o no. Quizás sí, quizás no. Entonces quizás vives aquí en nuestro estado, en Nuevo León, y nos estás escuchando y quieres participar. Antes esa sesión era exclusiva para aquellos que están fuera de nuestro estado, en cualquier otro país, pero que no podían venir físicamente. Así que ahora esa restricción la eliminamos temporalmente porque no podemos distinguir entre los que sí se congregaban y no. Y aunque seas de Nuevo León, puedes pedir agregarte a ese grupo y vamos a estar atendiéndote en tus preguntas. Ahora, para participar de esta sesión de preguntas y respuestas es algo totalmente gratuito. Se hace una sesión, pero la sesión no es pública. Se requiere un link. En este caso, yo que hago la sesión, yo les envío el link a un grupo de WhatsApp y cualquiera se puede conectar teniendo el link, ¿verdad? Sin el link no puedes estar en la sesión. Entonces, para pertenecer a ese grupo, tenemos que darte las instrucciones y explicarte el reglamento en que consiste de los que pertenecen ahí. Repito, es algo gratuito, pero tenemos que hacerte llegar las instrucciones y cómo agregarte a ese grupo. Así que si te interesa participar de la sesión de preguntas y respuestas los jueves de 7 a 8:30 de la noche, ¿verdad? Hora México, escríbenos a nuestra página de Facebook en Árbol Plantado y te hacemos llegar la información. Para nuestros hermanos que ya están inscritos ahí, pues bueno, y quedaron preguntas pendientes, no te preocupes, ahí las haces. Y bueno, terminamos entonces. Les recuerdo a todos, miembros de Árbol Plantado, congregantes que se han ofrecido voluntariamente, que no se les olvide ofrendar para mantener este lugar funcionando. Esperemos, Dios nos conceda, que en mayo se acabe, ya terminando mayo se acabe esta situación y podamos retomar actividades. Qué gusto me va a dar verlos otra vez, los extraño. Ya me estoy acostumbrando a que no hay nadie aquí. Al principio se sentía muy raro. Ahora a lo mejor me voy a sentir raro cuando estén todos aquí o si toda esta gente me está viendo. Bueno, no. Espero que no. Sí tengo ganas de verlos, convivir, trabajar juntos, hacer las cosas a las que estábamos acostumbrados a hacer y ni siquiera agradecíamos. Bueno, espero que ahora sí valoremos lo que Dios nos había dado y no nos importaba, ¿verdad? Éramos felices y no lo sabíamos. Y bueno, es todo. Si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles. Gracias.